Alabanet 4 y 5. Desde Catepec de Morelos, Estado de México, Alabanet 4 y 5 con 128 kilobytes por segundo de potencia estéreo. Escúchanos en vivo de manera simultánea por YouTube, Facebook y alabanet4y5.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Transmitimos temas de desarrollo humano para tu recuperación. Alabanet 4 y 5. Encuéntranos en redes sociales como Alabanet 4 y 5 Radio. Descarga nuestra app. Alabanet 4 y 5 Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más aquí a través de Alabanet 4 y 5 Radio, el espacio de comunicación de los grupos de ayuda mutua. Y en esta ocasión nos acompaña el psicólogo Eric Vera en su programa Mente Abierta. Me presento, mi nombre es Damián, voy a estar aquí al pendiente de la moderación. Hoy ahí acompañando a nuestro compañero Eric Vera, al compañero Víctor García. Así es que pues ahorita se va a presentar. Mi compañera Tere Juárez al pendiente de la moderación de los mensajes y de las llamadas. Adelante, Eric, Víctor, adelante, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Damián, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Damián, por tu presentación. Muchas gracias a Tere por la moderación, a Javier que nos está acompañando. Gracias, Vic, por aceptar la invitación. Ahorita va a estar con nosotros en este programa. Y pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy. Gracias a ustedes que se tomaron un poquito de tiempo en esta tarde lluviosa aquí en Estado de México, aquí en Ecatepec de Morelos, para tomarse un cafecito con nosotros, platicar a gusto acerca de la enfermedad y encontrar algunas perlas de sobriedad. Recordemos que en este camino difícil que es la recuperación personal, simplemente hace falta apoyo, hace falta unión, hace falta este compromiso social. Entonces, qué bueno que tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, que perteneces a un grupo de AA, de neuróticos, de alcohólicos, de drogadictos, de dependientes hacia una pareja, adictos hacia un hombre, todos estos grupos de apoyo que se encargan de la recuperación personal y que el día de hoy te tienen aquí, gracias a todos ustedes, porque forman parte de la sociedad y ponen un granito de arena para que esto sea mejor, para que todos nos vayamos recuperando en este camino y para que el camino no se haga tan complicado, porque este camino es muy complejo. Muchas gracias a todos ustedes por abrirnos la puerta de sus hogares. Ahorita justamente lo estaba compartiendo en mis redes sociales y me agarraron a la mitad del compartimiento. Pero gracias a todos los que se conectan, ahorita se están conectando poco a poco. Gracias a todos los que van a estar durante todo el programa sacando sus dudas, aclarando sus dudas. Te recomiendo que te pongas en contacto con Tere a través de WhatsApp. Ya le estoy abriendo el WhatsApp a Tere. A través de inbox, ahí en Facebook, a través de comentarios directamente en Facebook o en YouTube. Ahí puedes comentar, puedes preguntar y aquí estaremos contestando tus preguntas. Estaremos dándoles respuestas a tus preguntas. Si tal vez no nos da el tiempo de contestar todas y cada una de las preguntas o estas preguntas que hagas son complejas y tienen un tratamiento especial, yo me voy a poner en contacto contigo o te voy a contestar directamente los mensajes una vez que termine el programa. Pero para esto doy paso a la bienvenida de mi invitado. Es un invitado de honor, está en otros programas y ahora me lo robé, así como me robé a Anita, como voy a robar a Vane, pues esta vez me robé a Víctor. Y por ahí, Andy, si estás viendo, también sigues tú. Ya estamos formando un programa con algunos más personajes de aquí de Alabanet. Y dentro de ellos también Lulú, estamos ahí en contacto para dar un programa especial acerca de todo lo que sufre la comunidad LGBT. Pero para esto, pues Víctor, bienvenido a tu programa Mente Abierta, bienvenido a su programa de todos ustedes y adelante, Víctor. Hola Eric, muchas gracias por la invitación a Mente Abierta. No me escucho, Damián, por favor. Y bueno, hoy bueno, a mí me da mucho gusto compartir con Eric. Se me hace una persona muy elocuente en alguna forma en las cosas que nos comparte. Y bueno, el tema que hoy nos trae aquí dice: destruí a mi familia por mi adicción. Y bueno, pues obviamente está la parte profesional con Eric Vera, él es el profesional. Y bueno, nosotros te vamos a dar nuestro punto de vista desde lo que hemos aprendido en nuestra propia experiencia personal, así como lo que también hemos aprendido a través del programa de los 12 Pasos o con el programa de Alcohólicos Anónimos.
Así es. Y bueno, vamos a empezar con este programa. Antes tengo algunos pequeños anuncios parroquiales que tenemos que dar. El primero es muchas gracias por todos sus donativos. El programa pasado tuvimos varios donativos. Había un problema con la página, ya lo checaron ahí Damián y algunos técnicos, y ya nosotros estamos recibiendo sus donativos nuevamente. Entonces, gracias a todos estas personas que se toman el tiempo y tienen para hacer una pequeña contribución. Recuerden que 1, 10, 20, 50, 100 pesos o dólares son importantes para esta cabina, para poder pagar el internet, para poder seguir la transmisión, comprar micrófonos, se dañaron allá unos audífonos, entonces vamos a seguir transmitiendo, pero gracias a ustedes que nos apoyan para que esto siga en pie. Entonces, gracias a todos ustedes. También tengo un anuncio parroquial. Próximamente se hará el primer taller para mujeres. Este taller para mujeres lo está organizando Vanessa Sousa, un servidor y demás profesionales. En este caso, si se quieren inscribir, me parece que ya está un poquito saturada la plataforma. Ya estamos de cupo lleno, pero probablemente se abran más fechas. Las fechas de 24, 25 y 26 de octubre ya están cubiertas, pero si quieren pónganse en contacto por favor con Vanessa Sousa a sus números telefónicos. Si es que por favor Damián me haces favor de más adelante proporcionarlos en la pantalla por si quieren información del taller. Y también si no la logran contactar, por favor pónganse en contacto conmigo, ya yo les proporciono directamente los números de su asistente, que es el que está haciendo todo el registro y el que está dando la información detallada sobre los horarios, los temas que vamos a dar. Y es importante este taller por si todavía se quieren inscribir, porque vamos a hablar de un cúmulo de emociones. Vamos a trabajar sobre infidelidad, sobre codependencia, sobre esta parte de celos, esta parte de autoestima, esta parte de los daños que hace y que tiene una mujer durante toda su vida, tanto en la infancia, posibles violaciones, abusos de poder. Todo esto lo vamos a juntar en un taller de 3 días, se va a llevar a cabo 3 días y me parece que vamos a abrir 3 fechas. Entonces una sería en octubre, otra en noviembre, otra en diciembre y probablemente si se siguen inscribiendo podemos abrir una en inicios de año, que sería por ahí de mediados de enero. Pero si quieren información acerca de este taller, por favor pónganse en contacto ahí con mi número personal o a través de la cuenta de Vanessa Sousa, o en la página de Trascender. Y para dar inicio, Víctor, con este tema, yo le decía a Víctor, es importante, yo quería que una persona que también pertenece a un grupo formara parte de este programa. ¿Por qué? Porque no simplemente se trata de hablar de la parte teórica, de la parte profesional. Hay que tocar el dolor. Hay que tocar el dolor en este tema porque estamos hablando de los daños y las secuelas o las consecuencias que un adicto, ya sea un adicto a una sustancia, un adicto a una persona o cualquier adicto, forma y destruye kilómetros a la redonda. Empiezas por los que más amas. Pero para poder tocar este tema y para poder tocar el dolor, tenemos que hablar del pasado. Yo quiero que hoy, que estás sentado conmigo y que estás viendo este programa, simplemente identifiques cuánto has sufrido en la vida. Se vale decir cuánto has sufrido. Yo quiero que hoy te des la oportunidad de tocar ese dolor, de tocarlo, de convivir con él. Porque no puede ser que estemos heridos y que estemos sangrando y simplemente cierremos los ojos. Toda la vida, déjame decirte, que has tenido miedo al dolor. Hemos sido cobardes del dolor y por eso es más fácil decir no me duele, Víctor. Así es. No me duele, aunque por dentro estás llorando. Por dentro te estás desangrando enormemente y cada una de esas heridas hace que te comportes de manera diferente a como quieres ser. Cada una de esas heridas ha tenido consecuencias catastróficas para tu vida. Pregúntate al día de hoy por qué escogiste esa pareja tóxica. Esa pareja tóxica llegó gracias a que no hemos trabajado tu pasado. Esa pareja tóxica llegó gracias a que no has podido estar sola. No has podido estar solo. Le tienes miedo a la soledad. Quiero que te pongas estos 5 minutos a hacer una introspección de todo el dolor que tenemos dentro. Que voltees a ver a tus semejantes y que veas el dolor que hay en la comunidad, en la sociedad. ¿Cuántas muertes hay hoy por una situación de pandemia? ¿Cuántas muertes hay hoy por una situación relacionada al alcohol?
¿Cuántos están chocando el día de hoy por andar con exceso de alcohol? ¿Cuántas otras personas que están drogadas están matando a alguien o se están matando? ¿Cuántas personas están sufriendo en un hospital por una enfermedad terminal? ¿O cuántas más están en su cuarto llorando, destrozadas porque no encuentran salida a su vida? Están pensando en el suicidio. Y tal vez tú eres una de esas personas. O tal vez tú tienes un pasado y recuerdas cómo te viste en ese cuarto. Llorando, sintiéndote mal. Sintiendo que necesitabas suicidarte, pero eras cobarde para hacerlo. Y qué bueno que fuiste cobarde. Porque al día de hoy sigues en el camino de recuperación. Este camino doloroso, lleno de tropiezos, pero sigues aquí. Tomado de la mano de un programa, tomado de la mano de un poder superior o buscando ayuda profesional, pero sigues aquí. No te has cansado. Siempre dicen de rodillas ante Dios y no ante los problemas. Qué bueno que el día de hoy todavía sigas de rodillas pidiendo una solución, una mejor calidad de vida. A veces somos muy complicados, Víctor, porque a veces queremos respuestas rápidas. Y decimos, ¿sabes qué, Víctor? Yo quiero que mi alcoholismo se me quite en 8 días. Llevo 20 años tomando, 20 años drogándome, pero quiero que sea rápido. O dice, ¿sabes qué, Víctor? Sí, ya me di cuenta que mi pareja tóxica me destruye. Quiero que me ayudes a olvidarla en una semana, en 15 días, en un mes. No quiero llorar, Víctor. Ya me cansé de llorar, no le quiero llorar. Es imposible. Imagínate qué tan roto estás. Imagínate este despertar de conciencia que ha sido tan doloroso para ti. Cuando despiertas a la conciencia y ves el daño que has hecho y ves el daño que te han hecho, es destructivo. Simplemente se cayó una avalancha enorme de todo lo que te han hecho y de todo lo que has hecho. Todas las culpas ahí están, los resentimientos por lo que te han hecho. Esto es lo que vamos a trabajar en este programa. Pero te pido un favor enorme. Si tú sabes de una persona que está sufriendo por neurosis, por depresión, por alcoholismo, drogadicción, por vivir en una relación tóxica, por favor compártele el programa. Tal vez esto pueda salvar vidas. Puede hacer que una persona el día de hoy diga, sí lo necesito, voy a buscar un grupo. Sí lo necesito, voy a ir a Latín, voy a ir a la NON, voy a ir a Neuróticos Anónimos porque ya me di cuenta que tengo un problema. Ya me di cuenta que me he vuelto rescatador de una persona que no quiere ser rescatada. Ya me cansé de rescatar a mi padre alcohólico sin poder. Llevo 20 años en ese camino. ¿Tú crees que esa persona merece seguir sufriendo? Entonces, si tú tienes la solución y si algo te hizo llegar hoy al programa, por favor compártelo. Comparte tu experiencia. Pasa tu 12º paso. Dile a otra persona que hay solución, que tal vez va a ser complicada, sí, pero que dentro de ese camino hay una luz de esperanza. Así como tú, hoy quiero que recuerdes cuando llegaste a tu grupo destrozado, que simplemente pensabas que no tenía solución la vida y que tal vez ibas a quemar tu último cartucho, porque decías, bueno, ya después de esto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ya fui al doctor, ya me la pasé llorando, ya destruí familias, ya toqué fondo, ¿qué más sigue? Pero todavía dijiste, bueno, voy a intentarlo para ver si me funciona. Y tal vez AA o tal vez un programa de recuperación te salvó la vida. Ayuda a que esos programas de recuperación, ayuda a que esos programas de ayuda salven la vida a todos los que lo están necesitando el día de hoy. Es tu obligación. Si tú ya te recuperaste, ayuda a que otro salga del hoyo. Pero pues vamos a empezar, Víctor. Y pues, Víctor, más o menos quería empezar con esta parte. No sé qué tan importante consideras tú, Víctor, el daño que nosotros sufrimos en los primeros años de vida, en la infancia y en la niñez. ¿Crees, Víctor, que el daño que una persona sufre dentro de la infancia y la niñez sea significativa para que podamos llegar a una adicción? Sí, yo creo que definitivamente es muy importante la parte del daño que a veces es inconsciente, ¿no? Porque a veces vivimos en una sociedad en la que hay cosas que parecen normales que no son tan normales,
valga la redundancia, Exactamente. pero que sin embargo esto va provocando en el ser o en el niño daños muy significativos y no necesariamente, por ejemplo, ¿no? Yo voy a hablar un poco de mí, ¿no? Por ejemplo, la parte del libro azul de AA en el capítulo de la familia, después menciona una parte, dice, años de convivencia con un alcohólico vuelve a las esposas y a los niños neuróticos, ¿no? Pero ¿qué hay cuando no creces en un entorno alcohólico como tal? ¿No? Porque no necesariamente podría ser de un entorno alcohólico, ¿no? Además, yo agarraría esta parte de la neurosis, ¿no? Porque obviamente en las primeras etapas de tu vida, pues lo que tú quieres o lo que tú buscas como niño, muchas veces es esa protección, el amor, la compañía, un sinfín de situaciones que en su momento tal vez no las sabes expresar como tal, pero que determinan la parte de cómo vas a, decía Eric hace un momento, cómo te vas a relacionar más hacia adelante con tus relaciones tóxicas, cómo va a ser tu relación con la parte de la diversión, ¿no? Porque a veces para llenar vacíos o para yo poderme divertir por algo que ocurrió en mi infancia, pues me tengo que alcoholizar o drogar para poder ser yo, ¿no? ¿Y por qué ocurre todo esto, no? Bueno, gran parte de toda esta problemática, por ejemplo, en mi caso personal, yo así lo vivo, ¿no? Yo crezco en un hogar donde pues la matriarca o pues era la responsable del hogar era la mamá. El papá pues había ido por los tabacos, ¿no? Y no regresó. No regresó. Entonces, esta situación obviamente acarrea un sinfín de cosas, ¿no? Porque bueno, principalmente se empieza por la parte de la economía, porque cuando tú vives en una casa que no es tuya o que es ajena a ti, Exacto. empiezan esa parte de los cuestionamientos. Por ejemplo, vivíamos con unos primos y entonces estos primos, como no teníamos papá, aquel tío era el que nos daba comúnmente lo que se le llamaba en aquellos entonces el domingo, ¿no? Entonces, cuando esto ocurría, cuando mi tío se daba la vuelta, llegaban los primos y a ver cuánto te dio mi papá, ¿no? Y hacía nada más de eso, desde la palabra de cuánto te dio mi papá, güey, Sí. ¿no? Me decían, porque a ver, lo que te dio es de nosotros porque es mi papá, tú no tienes papá, güey, ¿no? Y entonces empiezas a vivir esa parte de sentirte menos, porque te lo hacen ver, te lo hacen saber que tú no tienes papá, güey. O sea, yo lo entendí como que era un pecado mortal no tener papá, ¿no? Y entonces tú vas creciendo y pareciera que esa parte se va como denigrando, ¿no? La parte del papá. Y entonces más adelante llega, por ejemplo, aquellos festivales, por ejemplo, que se organizan dentro de la primaria, del día del papá, el día de la mamá y ese tipo de situaciones, ¿no? Y entonces, fíjate, yo desde ahí yo me empezaba a dar cuenta, Eric, cómo yo empezaba a mentir para convivir, ¿no? Para evitar el dolor. Porque yo decía, cuando la gente o cuando los amigos o los mismos maestros de la escuela me cuestionaban acerca de qué onda con mi papá, que si no iba a venir mi papá, yo decía, no, es que mi papá no va a venir. ¿Por qué? Porque se fue a trabajar y se está muy ocupado y todo este tipo de cosas. Entonces entra la negación, ¿no? Porque ya inconscientemente ya había una parte de dolor, ¿no? Y entonces todo este tipo o este tipo de cosas van haciendo una persona insegura, Exactamente. ¿no? Que es una característica muy creo que de las más representativas en las personas que vivimos a la postre una adicción. ¿Por qué? Porque es como esa parte, o por ejemplo esa parte del padre es como que tú no te sientes integrado a la sociedad, ¿no? Y eso crea grandes conflictos. Exacto. Y por ejemplo, aquí, Víctor, acabas de decir algo bien cierto. ¿Qué pasa? Porque viene desde la niñez. ¿Qué pasa con un alcohólico? ¿Qué pasa con un drogadicto? ¿Qué pasa con una neurótica? Si aparentemente tu realidad es buena, aparentemente tienes un trabajo, tienes familia, sí, pero voltea a ver
tu niñez destruida. Voltea a ver esta destrucción catastrófica que tuviste en la niñez. Y las primeras preguntas que surgen es, ¿quién te dañó? Recuerda quién te dañó. Vamos a recordar cuando tenías 5, 6, 7 años, así como Víctor lo hizo. Y Víctor dijo, ¿sabes qué se sentía cuando te decía no es tu papá? ¿Sabes qué se sentía cuando tu papá se fue y no regresó? Cuando se fue por cigarros y ya nunca más lo volviste a ver. Sí. Tal vez muchos de nosotros recordamos cuando ese papá añorabas tú que llegara en las noches y que te diera un abrazo y que te dijera te quiero, te amo, te necesito. ¿Cuántas veces tú viste a esos papás como superhéroes? A ese papá con capa, a ese papá protector, ese papá seguro y de repente se fue. O de repente se separa de tu mamá y la convivencia es diferente. Porque tú ves cómo ese señor empieza a crear una nueva familia y tú quedaste en una familia con tu mamá. ¿Qué pasa cuando ese resentimiento de ver cómo le compra a tus hermanos, a tus hermanastros, es más fuerte y a ti ni siquiera te voltea a ver? ¿O cuántas veces tú pides y pediste que esos papás regresen, que esos papás no se separen? Simplemente recuerda también el daño que tú vivías al ver a esos papás peleando día y noche. Recuerda cuántas veces tu mamá le reclamaba cosas. Recuerda cuántas veces te pusieron en medio. Simplemente eso duele. ¿Cuántas veces te compararon con tus hermanos? ¿Cuántas veces te dijeron, sabes qué, tú no vales, tú no eres suficiente, a ti no te quiero? O tú no puedes, tu hermano sí. Tú no puedes, tu hermano es mejor. ¿Cuántas veces te quedaste con eso? De que no eras el guapo, no eras la bonita, eras la gordita, la fea, la chaparrita, la que nadie quería. Y en la casa de tu familia eras esa, la que no iba a llegar lejos, la que nunca iba a conseguir un trabajo, la que no iba a terminar una escuela, y te etiquetaron. Y lo peor es que te compraste esas etiquetas. Entonces la pregunta, ahí está, ¿quién te hizo daño? ¿Quién fue la primera persona que te apuñaló? Tal vez fue papá y tal vez fue mamá. ¿Por qué? Porque esos pilares a los cuales tú querías y protegías y dijiste amar durante toda tu vida, simplemente tal vez te destruyeron por no saber ser papás. Tal vez fueron los primeros que te pusieron el dedo en la herida y te dijeron, aquí está, no llegas lejos, no sabes, no puedes, o yo te enseño a ser codependiente. Yo te enseño cómo arrastrarte por un hombre. Yo te enseño cómo tenerle miedo a la soledad. Porque tal vez tu mamá era una persona agachona que te enseñó cómo ser agachona. Y tú juraste no ser como ella, pero lo aprendiste. Bien aprendido. No supiste cómo hacerlo diferente. Y bien aprendido, dice Víctor. Exactamente. Eso duele, porque tú volteas a ver a tu familia y no era la familia que querías. No era lo que tú esperabas. Tú decías, yo quiero que mi papá nos compre cosas, no que se las gaste en alcohol, no que se las gaste en mujeres, en fiestas. Yo quiero que mi mamá deje de gritar. Yo quiero ver a mi mamá que se levante de esa cama, que se le quite la depresión y que me abrace, que me demuestre ese amor de madre. Pero ¿qué pasaba? Tus papás se la pasaban trabajando, tu mamá se la pasaba gritando, tu mamá se la pasaba dormida y a ti te tocaba hacer el papel de padres y cuidabas a tus hermanos y cuidabas a tu mamá y te empezabas a preocupar y te enseñaron a preocuparte por el más dañado. Dijeron, mira, ese alcohólico que se llama tu padre lo tienes que cuidar durante toda la vida. Y cuando tu padre muere, dices, ¿y ahora qué hago? Pues me busco otro alcohólico para cuidarlo. Sí, ya son caminos recorridos y cosas aprendidas, ¿no? Exactamente. Aprendemos patrones que tal vez nos hacen daño. Y esos patrones son inconscientes, porque tal vez no tienes la culpa del todo. Por eso tienes que darte cuenta de todo lo que está mal hoy. Tal vez, si tú aprendiste a ser la rescatadora y ya te cansó, ya libérate. Tal vez no, entiende que no pudiste rescatar a tu papá, porque no quería ser rescatado y porque tú no eres rescatadora. Aprende que tal vez tú no tienes el don de rescatar, porque a las personas que quieres rescatar son las que más amas y a las que menos puedes meter las manos, porque terminas dañándote, terminas enfermándote.
¿Cuántas veces te exhibieron y te rechazaron cuando eras pequeño? Que te dijeron, ¿sabes qué? Tú no tienes dinero, tú eres pobre, mira los zapatos rotos que traes. ¿Cuántas veces tú querías que te llegaran los reyes impresionantes que les llegaban a tus conocidos, a tus amigos, y te llegaba un carrito de madera? Y tal vez ese carrito te hacía feliz, sí, pero quedabas frustrado, porque tú pediste tal vez un tren que sacaba humo y te llegó un carrito de madera, y cada año te llegaba el mismo carrito de madera. Cada año tenías que ponerte la ropa de tu hermano mayor, ya toda usada, toda maltratada, pero era lo que te tocaba. Y aprendiste a base de golpes del crecimiento. Tal vez, yo siempre le digo a mis pacientes, somos muy crueles con nosotros mismos. Nos metemos en una ambigüedad impresionante. ¿Por qué? ¿Cómo es una ambigüedad y cómo es una discrepancia? Imaginemos que todos nosotros hoy llegamos de trabajar muy acalorados, Víctor, y aquí encontramos un refresco, no voy a decir marcas porque siempre en mis consultas digo marcas. Imaginemos que encuentras un refresco muy rico aquí, frío, suculento, y llegas y dices, ¿sabes qué? Tómatelo. Es delicioso, te va a hacer bien, te va a refrescar, tómatelo, te lo mereces. Pero en ese momento también tu cerebro le dice, no te lo tomes, te va a hacer daño, tiene mucho azúcar, tiene muchas calorías. Entonces ahí, Víctor, tu cerebro va a decir, ¿qué me estás diciendo, Víctor? ¿Me lo tomo o no me lo tomo? Me diste explicaciones para que me lo tomara, pero también me diste explicaciones para que no me lo tomara. Pues aquí lo que hay que entender, Víctor, es que nosotros tenemos dos respuestas equivocadas, dos respuestas contrarias. Tenemos el sí y el no. ¿Cuántas veces tú no has querido dejar a tu pareja tóxica, pero tu cerebro también te dice no puedes? Lo quieres, pero no puedes. Aquí lo que hay que hacer, Víctor, y todos los que me están escuchando, vamos a apagar a nuestro cerebro lógico. Ese cerebro que tiene todas las respuestas, quiero que lo apaguen en este momento. Ese cerebro que justifica, quiero que lo apagues en este momento, que lo detengas en este momento, porque nos va a estar estorbando para tu recuperación. ¿Cómo es este cerebro? Imaginemos, Víctor, yo estoy en terapia contigo y te digo, Víctor, háblame un poquito de tu niñez rota. Víctor, la manera correcta de contestar es la siguiente. Víctor, quiero que me hables de todo lo que te dolió. Que me digas, ¿sabes qué, Eric? Yo me veo y me recuerdo de niño llorándole a mi papá porque no se fuera, colgándome sus pies para que no me abandonara. Yo recuerdo cómo mi papá lloraba, pero no me hizo caso y se fue. Y desde ahí no lo volví a ver. Yo recuerdo cómo esa madre me pegaba y cómo esa madre simplemente no tenía piedad de mí y sacaba todo su resentimiento y todo su coraje porque la habían abandonado. Yo recuerdo cómo me veía todo tirado, todo llorando en el piso, pidiéndole que no me pegara. Así es como deberíamos de ver la vida, el lado y el cerebro emocional y dañado que tenemos. Pero ¿qué pasa, Víctor? Nosotros se nos ha enseñado que no podemos hablar mal de los padres, no podemos hablar mal de nadie, no podemos juzgar los actos, entonces por eso nos ponemos el pie. Porque ahora yo te voy a decir el lado incorrecto como todos contestamos. Víctor, si yo te vuelvo a preguntar lo mismo y te digo, háblame de tu niñez rota, de tu niñez dolorosa, Víctor, regularmente nosotros contestamos así. Y decimos, ¿sabes qué, Eric? Yo recuerdo cómo mi papá se iba y yo me colgué en sus pies y le dije, no te vayas. Pero yo entiendo que mi papá se tuvo que ir porque fue lo mejor. Víctor, ahí cortamos toda la emoción. Sí, porque ya estás justificando, ahí, ¿no? Justificaste. Y simplemente la justificación sí llega, pero después de que salga la emoción. Si ahorita tú estás escuchando este tema y te duele, permítete llorar. No seas tan cruel contigo. Imagínate, todo el tiempo te dijeron, Víctor, cállate, no llores, ya no le llores a eso, ya pasó. Todo el tiempo la gente te dijo eso. Y por eso traes todo ese coraje guardado, toda esa tristeza guardada. Ahorita tú no seas tan cruel y tan egoísta contigo y comprende que te está doliendo. Entonces ahorita lo que tú vas a hacer es conectar con el dolor. Y ese niño herido va a decir tonterías, sí las va a decir. Va a decir, es el aire que necesito para vivir, no lo quiero dejar, no lo quiero soltar. Lo va a decir. Al final del programa tú te sientas y le explicas que no,
que esa persona en la que no quieres dejar ir de tu relación tóxica no es el aire que necesitas para vivir. Pero ahorita necesito que dejes hablar a ese niño. No le pongas atención, pero permite que ese niño se cure. Cuando ese niño se cure, vas a ver las cosas de otra manera. Entonces vamos a regresar al tema. ¿Cuántas veces te etiquetaron y te dijeron, ¿sabes qué? Tú eres la fuerte, no llores. Y te dedicaste a silenciarte y a callarte toda la vida. Y te hiciste fuerte, aprendiste ese papel. Y dijiste, a mí nada me tira. Y ahorita eres de las personas que conozco que eres la más frustrada en la vida. Porque no se ha dado el permiso de llorar. No se ha dado el permiso de sentir. Te has vuelto perfecta. Te hicieron un soldadito perfecto y te dijeron, cállate, no comas así, con la boca cerrada y te sientas bien y te callas y ahorita sigues haciendo lo mismo. Te regañas por todo. Si te equivocas en el trabajo, te regañas y sufres y te la pasas diciendo es que no sabes, eres una tonta. Si las cosas te salen mal, te da miedo, te da vergüenza y te la pasas regañándote. No has dejado a la mamá regañona que tú decías que te castigaba cuando eras niño. Esa mamá que te rompió y te quebró, simplemente la traes cargando en tu cabeza. Pero es más estricta. Te da menos oportunidad de equivocarte porque te está viendo todo el día. Todo el día te dice, estás pensando tonterías, ¿por qué haces eso? Todo el día te regañas. Ya suéltate, te estás lastimando. ¿Quién te rompió? ¿Quién fue la primera persona que te mintió? Porque tal vez tu papá te decía, no vuelvo a tomar. Y a los 8 días los veías emborrachándose a los 2. Tu mamá te decía, las cosas van a cambiar. Tu papá va a regresar. Y, sorpresa, no regresó. Y simplemente se buscó una familia diferente. ¿Quién te mintió? ¿Cuántas veces te han mentido? ¿Cuántas veces te has mentido? Ahorita hablábamos con Javier acerca del autoengaño. Y decíamos, es muy bonito utilizar esa palabra. Es muy bonito decir, me estoy autoengañando. Porque a veces sí lo hacemos inconscientes. Y decía Víctor, a veces te terminas comprando tu misma mentira. Y dices, ¿sabes qué, Víctor? Ahora sí, yo creo que no me vuelve a engañar Teresa. Yo creo, Tere, que esta vez fue la última porque yo lo vi llorar. Sí. Y él me dijo que ya no lo volvería a hacer porque me ama. Pues fíjate que lo va a volver a hacer. Estaba bien firme en lo que dijo, ¿no? Exactamente, Víctor, porque lo hizo 50 veces. ¿Qué te hace pensar que ya no va a haber una 51? ¿Damián? ¿Qué te hace pensar que va a cambiar? Y yo lo que preguntaría es, ¿lo más fácil no será que te estás engañando? ¿Que te conviene engañarte porque ya te acostumbraste a ese dolor? ¿Porque no quieres soltar y porque le tienes miedo a la soledad? ¿Le tienes miedo a lo desconocido? Entonces se te hace más fácil seguirte engañando, seguir creyendo que las cosas van a cambiar. Decir, sí me quedo con él porque lo amo, pero va a cambiar, Víctor. Va a cambiar. Cuando yo platique con él, va a cambiar. En algún momento él va a cambiar. Pero yo digo, ¿cuándo? Llevas 20 años invertidos en esa persona, ¿cuánto tiempo más? Así es. ¿Cuánto tiempo más? ¿Quién te decepcionó, Víctor? Cuando eras pequeño, ¿cuántas decepciones viste al saber que las cosas no eran perfectas? Mira, creo que, bueno, a mí me llegó ahorita así a la mente esta parte de lo que tú hablabas del papá, ¿no? Bueno, desde cómo yo me entero de que no tuve papá, fue así como que... Como un golpe. Porque tú decías, pues se fue. En mi caso, desde la gestación, pum, se fue a la fuga, ¿no? Y tiempo después me entero cómo fue el asunto, ¿no? Entonces, desde el momento en el que te dicen, es que, bueno, yo cuestionaba a mi mamá, yo le decía, ¿cómo es que yo nazco si tú ya no estabas con mi papá? Es que tu papá me daba gasto para tu hermano y para tu hermana y pues de paso me daba mi visitada, ¿no? Porque así lo dijo, ¿no? O sea, de verdad, en ese momento, a pesar de que ya tenías mis años, sí como que te quiebras, ¿no? Y dices, te sientes como el no deseado, como tú llegaste para unir esa familia, ¿no? Y de todas formas no ocurrió, te empiezas a sentir hasta como culpable. Fíjate, el único vago recuerdo que yo tenía de mi papá de la infancia, y sé que tenía 3 años, porque mi mamá me lo dijo, ¿cómo es que te acuerdas si tenías 3 años? Recuerdo que mi papá en una ocasión llegó con una canastota así de fruta, de las de antes, ¿no? Sí, es decir, de las forradas. De las forradas y todo, así bien egocéntrica, ¿no?
Y por algún motivo dormíamos en el piso, en aquellos entonces nos quedamos a dormir en el piso mi hermano Pepe, mi papá y yo. Y recuerdo que mi papá ya iba pedón. Y entonces empieza mi papá a platicar con nosotros y le dice a mi hermano Pepe, oye, ¿tú te irías conmigo? Y le dice mi hermano, sí me voy, bien contento. Y a mí me dice, oye, ¿tú te irías conmigo? Le digo, no. Y en ese momento, él agarra y me abraza y empieza a llorar. Y todavía recuerdo esa sensación de sus lágrimas en mi rostro y con toda su barba que me picaba. Y yo me sentía como impotente, no sabía qué pensar o qué sentir. Y después a todo esto, Eric, cuando yo voy creciendo, dices tú, ¿quién te rompió? ¿No? Porque independientemente del acto que mi papá tuvo, hubo alguien que se encargó de darme una mala imagen de él. Y esa fue mi mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando mi mamá estaba encabronada, o aunque estuviéramos conviviendo, comiendo, algo así, yo, pues, normal, no riendo, o no sé, y de repente pero fíjate, todavía recuerdo el rostro de mamá, pero yo lo recuerdo a su rostro y todavía era como con mucha ira, porque decía, por más que me quiero olvidar de tu pinche padre, perdón, Sí. con toda su risa, toda su cara, sus chinos, sus gestos, su forma de caminar, y por más que me quiero de olvidar de él, contigo lo recuerdo todos los días, ¿no? Y tú te sientes así como que, güey, entonces, pues, ¿yo qué soy? ¿Yo soy el culpable o qué pedo, no? Fíjate, y eso fue escucharlo durante años, ¿no? Y eso repercutió en mi vida. Y además de que a mí me creó también una imagen de la mujer así como de que es que se fue detrás de la perra esa y se fue detrás de la P esa, ¿no? Imagínate con la inseguridad que yo crecí al relacionarme con las mujeres. Así es. Y después, años después, acto seguido, mis hermanos le lloraban mucho a mi papá y lo buscan. Y un buen día mi papá se aparece por la casa y yo me quedo en donde era el comedor. Y él llega y mis hermanos salen corriendo al patio a recibir a su papá, lo abrazan muy efusivamente, porque ellos sí convivieron con él. Y yo me quedo bloqueado totalmente. Y entonces llega mi mamá y me dice, Víctor, ¿qué pasó? Sal a ver a tu papá y que no sé qué. Y yo me quedo bloqueado. Y entonces entra y me dice, Tienes que ir a ver a tu papá, sea lo que sea, es tu papá y lo tienes que respetar y lo tienes que amar. Imagínate el choque de las dos cosas. Exacto. De la misma mujer. Lo que tú decías hace un momento, me enseñas lo bueno y me enseñas lo malo. Imagínate el shock que yo tuve cuando a mí me dice, lo tienes que amar y lo tienes que respetar, sea lo que sea. Así me daban ganas de levantarme y darle un bofetón. O sea, o lo amo o lo odio. No puedo hacer las dos cosas. Y fue un shock muy fuerte para mí. Y cuando yo conozco a mi padre, fueron muchos años después que yo pude convivir con él. Hasta que yo me di cuenta de que en alguna forma compré el papel de víctima de mi mamá, ¿no? Exacto. Entonces, pero mientras, esa etapa de la niñez, todo el tiempo hablándote mal de la parte del papá y del papá y del papá y del papá, y luego la gente cuestionando, ¿y dónde está tu papá? Y te pareces mucho a tu papá. Ya ves que los tíos son bien encantadores y bien a veces impertinentes, ¿no? Y si tu papá estuviera aquí, sería su adoración porque te pareces mucho a él, ¿no? O la abuelita que te decía, pues sí te quiero, dice, pero quiero un poquito más a tu hermano Pepe porque se parece también más a tu papá, y así. O sea, todo ese tipo de cuestionamientos sí duelen. Exacto. Sí duelen, porque en aquellos entonces tú no estás pensando, o sea, ni siquiera por aquí me pasaba si mi papá era bueno o era malo, que si le hizo algo a mi mamá o no. O sea, yo lo único que... Es más, quiero decirte que además yo me sentía como que hasta cierto punto en cierta paz o en cierta tranquilidad, mientras no fui consciente de todo lo que me hablaron, ¿no? Tú decías, ¿quién te decepcionó? ¿Quién te empezó o por ejemplo en estos casos, quién te golpeaba, ¿no? Fíjate, yo recuerdo mucho, Eric, que en los primeros años de la primaria yo fui una persona, si no un alumno excelente, sí fui un alumno promedio, ¿no? Y ya fue como por tercero que yo me empiezo a descomponer, pero feamente, ¿no? A pesar de que tenía como maestras que eran cabroncitos,
iba más o menos, y como por tercero me empecé a quebrar, pero cuando yo hago el recuento de mi vida me empiezo a dar cuenta que es cuando yo empiezo a vivir como más en conciencia de mi entorno familiar, y entonces como mi entorno familiar no me gustaba, o sea, yo me tenía que ir solo desde primero de la primaria a la primaria, y entonces quédate viendo esa imagen cuando todos llevan al niño o a los compañeritos y les dan un abrazo, un te quiero, y al rato regresamos por ti y tú tenías que llegar solo, y después a la salida ver que todos van con alguien o van por ellos, y tú te quedas así como que en la expectativa, y por mí, ¿quién viene? Y yo recuerdo muy efusivamente esa parte cuando mi abuelita estaba a veces con nosotros, era la que nos llevaba, ¿no? Y entonces todas esas cosas te van llenando de una soledad tremenda, ¿no? Y entonces todo eso tú lo vas a ir recordando más adelante. Así es. En tu adolescencia empieza como que a agarrar como que más fuerza. Y es cuando empiezan las conductas compulsivas, ¿no? Así Que es. ya se transforman en otra cosa, ¿no? Así es. Son las primeras salidas fáciles que tomamos. Exactamente, sí. Entonces, antes de llegar a esas pequeñas salidas fáciles, pues vamos a concluir la niñez. Esa niñez destructiva para ti. Esa niñez o esa infancia rota, como nosotros le llamamos, en donde concluimos que no tuviste amor, que te hizo falta Así amor. es. Y que tal vez tú me dijiste, es que sabes que Eric, sí tengo un papá, pero nunca me quiso. Sí tengo una mamá, pero siempre me dijo, te pareces a tu padre. Y hacía comparaciones con mi hermano, y a mi hermano le daba todo porque era el pequeño, era el del nuevo amor, porque Sí. mi mamá se volvió a casar, y yo, como me parecía a mi papá, simplemente siempre me odió. Siempre me veía Exacto. con la cara de mi papá. Exacto. De Sí. repente dice Víctor, perdón Vic, de repente dice Víctor, no sabía si era bueno el que me pareciera a mi padre o no. Sí. Porque sí, a veces te las confundes. comparaciones eran de, qué bueno que te pareces a tu papá. Que yo lo asociaba más a lo malo porque le veía su rostro y de verdad era un rostro de ira, ¿no? Imagínate, y luego que te digan, te pareces a él, y luego que tu mamá te empiece a odiar o empiece a tener conductas diferentes a tu persona porque eres igual a tu padre. Entonces, ¿cuánto amor te hizo falta de pequeño? ¿Qué tan roto y qué tan vacío quedaste de amor? Porque ahora que ya crecimos, tú me dices, es que yo quiero amar, pero yo digo, ¿quién te enseñó a amar? Así es. ¿Qué amor viste de tus padres? Si se separaron cuando tú eras pequeño. ¿Qué amor viste? ¿Los gritos de tu madre? ¿Las infidelidades de tu padre? ¿Estás dispuesto a repetir esa misma historia? ¿De verdad ese es el mismo tipo de amor que tú quieres para ti? Pero tal vez nosotros lo trasladamos y lo vemos a las películas y vamos creando un amor codependiente, como el de las películas de Disney, como el de las películas de las novelas, de las películas. Ese es otro tema. Pero simplemente nuestro amor se vuelve utópico, irreal y fantasioso. Tú me dices, Eric, yo quiero este amor de esta película, el de Cenicienta. Pero recuérdate que tú no eres Cenicienta. Y recuerda que el señor que seleccionaste no es el príncipe azul. Y Es tú- un alcohólico, Tú eres como el borracho. Shrek, ¿no? Por decirlo así. Exactamente. Se Eres- parece más a Shrek Eres que al tosco, príncipe ¿no? azul. Pero así. Exactamente. Esa personalidad, ¿no? Erupta. Ándale. El más. Pues no es fino, no es fina fino. no es fina la persona que seleccionaste como príncipe azul. Entonces Así tu es. historia no puede ser parecida a la de la princesa. ¿Por qué? Porque tú estás dañada. Y porque la persona que seleccionaste está más dañada que tú. Entonces, ¿a dónde van a llegar? Simplemente un enfermo buscó otro enfermo para no sentirse solo. Así Y al final los dos se destruyen y quedan en soledad. Y hicieron su soledad más grande, ¿no? Exactamente. Generaron un infierno de pareja porque trajeron hijos al mundo y ya no saben qué hacer de su vida. Y por eso empiezan las infidelidades, los celos, el control, porque no estás bien, estás frustrado con tu vida. Tienes que encontrarle emoción a tu vida y te buscas nuevas salidas fáciles. ¿Qué más te hizo falta? Indiferencia de tus padres. Los tenías ahí, pero nunca hablaste con ellos. Dime es. cuántas veces te acercaste tú a contarle de tu primer amor. De ese chico que te gustaba, de esa chica que te gustaba, ¿cuántas veces tú dijiste, papá, ¿qué crees que me pasa esto y esto y esto? Mi primer beso fue así, así, así. Hasta miedo te daba. Así es. Hasta miedo te daba que se enteraran de tus cosas. ¿Por qué? Porque tú te sentías el chico más pecador. Porque te volviste rebelde. Sí, miedo y vergüenza muchas veces. Miedo y vergüenza. Empezaste a descontrolar tu vida porque no tenías una guía. No tenías esa dirección de padre que te dijera, ¿sabes qué? Por aquí.
Y la que tenía simplemente era tóxica y te gritaba y te regañaba y te pegaba y con el cable. Entonces, ¿cuándo ibas a aprender de esa manera? Si tú eras un chico rebelde y te sacaban el cable, no, pues te multiplicaban la rebeldía. Entonces, imagínate qué tan destructiva te hicieron tu vida y tú la empezaste a hacer. En ese momento tú empezaste a destruir tu vida porque conscientemente ya sabías cuál era tu destino. Conscientemente ya sabías que de alcohol no ibas a tener un título o que de alcohol no ibas a llegar tan lejos, pero tú decidiste ese camino. Y tal vez ese camino lo decidiste por darle en la torre a tus papás, porque dijiste que sufran y quiero ver a mi mamá llorando y quiero ver a mi papá regañándome y pleitos por no llegar temprano y pleitos por no llegar y tu vida fue un infierno. Y decías, ¿sabes qué? Ya me quiero salir de esta casa. Llegó el primer hombre que se te atravesó y dijiste con esa es mi tabla de salvación. Bueno. Ese es el bueno. Dice Tere que la dejemos en paz. Pero bueno, Tere, estoy contando la vida de alguien que nos está escuchando, no la tuya, Tere. Entonces, ¿qué pasó con ese Salvador? Llegó ese Salvador y tú le viste cara de rescatador, cara de padre y simplemente cambiaste de papá. Ese papá que no te dejaba salir a fiestas, pues ya le pusiste nombre y le dices amor. Y tampoco te deja salir de fiesta, tampoco te deja salir con minifalda, es controlador, te dice que no le hables a tus amigas y todo volvió a repetirse. La misma historia que tú dijiste que no querías y por eso escapaste de casa, pues simplemente la llevaste a otra casa. Entonces ahí empezó esta indiferencia y ahí empezó esta falta de amor. La niñez dolorosa que tú omitiste. ¿Cuántas veces nos da miedo hablar de la muerte? ¿Cuántas veces nos da miedo hablar de traiciones, de infidelidades, del dolor? Te duele y lo más fácil para ti es buscar una fuga. Y la primera fuga que encuentras es pues anestesiándote. Así es. Una anestesia. Entonces, ¿cuántos no llegaron al alcohol por una decepción amorosa? Por tapar con alcohol ese dolor. ¿Será que pasa? Exactamente, Vic. Sí pasa, no le pasó a Tere, pero imagínate, Tere, llega a pasar, Tere. Entonces, ¿cuántas personas no dicen, sabes qué, Eric, me acaba de terminar mi novia y me pongo una peda de 2 meses y viernes, sábado y domingo y hasta que se me acabe el alcohol? Pues lo que se te va a acabar es el dinero y el hígado. El dinero y el hígado, exactamente. Las dos cosas. Y simplemente pues no vas a tapar nada. Al final yo quiero que recuerdes cómo te sientes con alcohol. Porque somos finos para sufrir. Somos cobardes para el dolor, pero somos finos para sufrir. En ese momento donde estás derrumbado emocionalmente, te pones las canciones más dolorosas y más conmiseradas que encuentres. Esas que te duelen hasta sin alcohol. Y que dices, bueno, voy a llorar a gusto. A la segunda copa ya estás llorando, vomitando y miado. Porque simplemente te sumergiste en la misma basura. Así es. Porque ya combinaste una adicción, un dolor emocional y todo lo juntaste. Todo lo más peligroso y lo más destructivo lo agarraste y dijiste, esto es mío. Pero simplemente déjame decirte que esa no fue la salida. Porque la otra persona ya está desintoxicándose, esa sí dijo, voy a ir con el psicólogo porque quedé bien raspada de esta relación y quiero ser feliz. Y tú le sigues llorando y le marcas en las pedas y le dices, regresa, te necesito, te quiero, no te olvido. Y estás rogando. No me dejes mendigando. Abiertamente a veces se llega a decir, ¿no? Así es, no me dejes, te necesito. Y simplemente repetiste el mismo patrón de cómo se veía tu mamá o cómo se veía tu papá, pidiendo una última oportunidad y que las cosas iban a cambiar. Y yo digo, ¿cuántas veces viste que las cosas cambiaron? Yo creo que te engañaron. Bueno, yo por ejemplo podría preguntar esto. ¿Fuiste feliz de niño, Vic? Yo creo que hubo momentos sí, pero yo creo que gran parte de esa niñez, porque también sería como muy dramático, ¿no? Decir que no. Fíjate que cuando cuando lo que tú anhelas no se da, tú empiezas a vivir con lo que tienes, ¿no? Y entonces a mí ya no me hacía falta como que un juguete de lujo en esa parte, ¿no? Yo era feliz con un pinche carrito de esos chiquitos. Había montones de arena ahí que construían casas por montones y hacían mis túneles y mis carritos. Y esa era como la parte feliz, ¿no? Lo que no me gustaba,
Por ejemplo, era de que obviamente mi mamá, al ser madre soltera, no había como que presupuesto o dinero, obviamente, para complacer a todos, y luego más siendo madre soltera de 5, imagínate. Entonces, lo que obviamente no estaban cubiertos los roles dentro de esa familia, Eric, y obviamente niños cuidando niños. Y entonces, por ejemplo, a mi hermana la mayor, como que le delegaban la batuta, ¿no? Pero pues mi hermana mayor ya empezaba a ser mayor y ya le empezaba a gustar el desmadre, ¿no? Yo creo que como cualquier adolescente. Y entonces nos la delegaba a nosotros. Y si no, cuando ella llegaba, no estaba el quehacer, no estaba barrido y todo lo que te encargan, eran madrizas, ¿no? Y en una de esas ocasiones, se me ocurre agarrar un cassette que le prestaron traía una pinche canción, ¿no? Creo que es una salsa. La de dime qué pasó, mi amor. Por algún motivo me gustaba, güey, ¿no? Porque, o sea, desde niño vas agarrando como esos pinches modismos para vivir, ¿no? Así es. Entonces, se enreda la pinche cinta, los que saben, los que vivieron esa época de que se enredaba la cinta y valió madres el cassette, ¿no? Y entonces, pues como era ajeno, mi hermana me ve enredando otra vez la cinta queriendo rescatar y me dice, ¿pero qué hiciste? Eres un pendejo. Y no sé. Y ¡pum! ¿No? Y te agarra la licuadora y cachetada de ida y vuelta y eres un pendejo y no sirves para nada. Y entonces, imagínate, ¿no? Fíjate, en aquella ocasión ella iba con una de sus amigas, se llama Marta, paz descanse. Y fue una situación tan dolorosa para mí, pero fíjate que en realidad no era tanto como los golpes, Eric, ¿no? Sino de que en aquella ocasión esta chica le dice, ay, ¿cómo eres pinche encajosa con el niño? ¿Qué te hace, güey? Es un pinche cassette, y agarra y me abraza, pero me abrazó con un amor, algo que yo no tenía, ¿no? Y recuerdo esa parte, y todavía a veces cuando la recuerdo todavía se me hace el pinche gañote aquí, güey, ¿no? Porque dices, eso era lo que yo necesitaba. ¿Y sabes por qué yo digo que era lo que necesitaba? Porque yo hace un rato te decía, yo como de tercero me empecé a descomponer. Cuando llego a quinto de primaria, llega un maestro que me dice, ¿cómo que no sabes? No, pues es que no, ya me explicaron, pero no sé, ¿no? Porque igual llegaba a preguntar a casa, oye mamá, es que esto no lo entiendo. Ah, chingada madre, pues que no ves que yo voy a trabajar, entonces ¿para qué chingados vas a la escuela, pinche burro? Y pum, ¿no? Y entonces también aquel maestro llega y me dice, no, sí, mira, ven, siéntate. Y me abraza y empieza a explicarme. Y así, mira, lo que no me entró en todos esos años, de verdad pareció mágico, pero en 10 minutos lo aprendí con ese profesor. Entonces, no había amor, dices tú. Exactamente. No había amor. Entonces, obviamente, cuando tú ya empiezas a crecer, empiezas a crecer enojado con tu familia. Yo odiaba a mi familia, abiertamente lo he dicho, ¿no? Porque no estaba lo que yo buscaba, ¿no? O sea, de mi hermano igual también eran peleas, pero peleas así a madrazos, ¿no? A puño cerrado, ¿no? Ya desde niños, porque él se lo llevan con una de mis tías a vivir una temporada porque era muy relajento y regresa, y cuando regresó peor, y entonces me madreaba y me decía, fíjate, otra confusión, me decía, es que te pego para que te enseñes a defender, güey, porque te van a madrear allá afuera, y ya cuando me veía todo madreado, recuerdo que una vez sí nos ensangrentamos así a madrazos, y me dice, es que lo hago porque te quiero, güey. Y entonces era la pinche confusión así. Imagínate. Y si me quieres, ¿por qué me pegas? Yo me preguntaba, ¿no? Y lo mismo era con la hermana, ¿no? Y entonces todo ese tipo de cosas, obviamente al tiempo, porque fíjate, yo a través de esas cosas y un tanto a través de la parte económica que yo decía, que yo veía que mi mamá, cuando ella pedía un favor o se acercaba a pedir un favor con la familia, pues sí le hacían el favor hablando cuestiones monetarias, pero yo veía que primero la hacían sentir mal, la humillaban y lo que tú quieras, le aventaban una letanía para hacerle el favor. Yo veía esas cosas y yo decía, es que yo voy a trabajar. A los 9 años de edad yo decía, yo voy a trabajar. A los 9 años vendíamos chicles en los campos de fútbol y yo decía, yo voy a trabajar para sacar adelante a mi madre y a mis hermanos. O sea, te empiezas a aventar pedos que ni tuyos son, güey, ¿no? Pero a través de esas cosas, cuando vas creciendo y obviamente empiezas a encontrar esas cosas que no te gustan de tu hogar, cuando tú ya tienes cierta edad y empiezas a adquirir cierto poder a través de la parte económica, después viene la venganza,
decías tú, ¿no? Después voy a chingar a mis hermanos y Así después es. voy a empezar a chingar a mi mamá, tal vez en una forma inconsciente, ¿no? Pero yo decía, como siempre yo veía preferencias a ellos, así yo lo interpreté. Pero yo veía esa parte de como que de preferencia, yo decía, pues en alguna forma tenía que llamar la atención. Entonces yo siempre fui trabajador y no por virtud, sino porque a través de eso y a través del dinero, pues controlaba, ¿no? Porque entonces, fíjate, ya pasaba a ser yo el papá de mi casa, ¿no? Porque ya llegaba a exigir, ya después yo decía, ¿y por qué no está planchado mi pantalón? Le decía a mi mamá. Hoy me acuerdo y si digo, no mames, sí estabas mal, cabrón, ¿no? Y otra vez lo mismo de comer, ¿no? Pero ya era en un afán de chingar, ¿no? Ya no era en un afán así como de que pues la exigencia natural, si tú lo quieres ver en alguna forma, no, ya iba con todo el dolo, ¿no? Como yo veía que mis hermanos no salían adelante y a mí me empezaba a ir bien un poco económicamente, pues les presumía mi ropa o cosas así, ¿no? Entonces, nunca hubo una parte genuina y aún con este tipo de cosas, jamás me sentí visto, jamás sentí la atención de ellos sobre mí. Y entonces empezó la pinche conducta de la bebetoria, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia que vamos a tocar un poquito más adelante. Exacto. Y ahí ya vamos a llegar, ya vamos casi a llegar ahí. ¿Por qué? Porque la respuesta es, bueno, tu niñez te supo amarga, dulce, ácida, agria. Simplemente tu niñez estaba llena de rechazo, de abandono, de olvido, violencia, gritos, inseguridad, maltrato, violación, rechazo, desesperación, miedo, soledad. ¿Qué tanto de esto que te acabo de mencionar tuviste en tu niñez? Y es más, empezó a surgir en la niñez, pero ¿cuántos de nosotros seguimos cargando por lo mismo? ¿Cuántas personas fueron abusadas sexualmente y sigues cargando con ese peso? Sigues culpando a esos padres por no cuidarte. Sigues cargando a ese agresor cuando ese agresor te lastimó y te echó a perder toda tu vida. Sí, lo entiendo, lo comprendo y ni siquiera critico tu dolor. Pero digo, creo que es necesario que te des cuenta que si esa persona vino y en un día te destruyó tu vida, ya no lo lleves cargando. Si esa persona estuvo un día, solamente regálale un día de tu vida. No le estés regalando toda tu vida. Ese agresor y esa persona tóxica no se merece que lo sigas cargando. Ya perdónalo, pero ni siquiera para que se libere la otra persona, para que te liberes tú. Creo que a esa persona le estamos dedicando mucho tiempo. Necesitas recuperarte, necesitas aprender a vivir. Entonces, si tienes miedo, si tienes angustia, si tienes soledad, si tienes rechazo, si quieres pertenecer a algún lugar, ¿por qué? Porque simplemente en algún momento te dijeron que no pertenecías y te dijeron, ¿sabes qué? Tú eres el pendejo. Y tú te has querido probar y has querido demostrar que no es así. Y por eso quieres agradar. Y ahora pones la sonrisa y ni siquiera sabes decir que no. Porque toda la vida te has pasado diciendo sí a todo. Exacto. Hazme un favor, sí. ¿Me haces otro favor? Sí, Víctor. Y siempre has dicho que sí. Sí, no hay límites. No has podido poner límites. ¿Por qué? Porque te da miedo. Te da miedo que si le dices a Víctor que no, Víctor te va a dejar de hablar. El rechazo. Te va a dejar de querer. Así Si es. Víctor se da cuenta que no te gusta bailar, pues Víctor te va a ver mal porque ya le dijiste que eras bailador. Si Víctor se da cuenta que pues simplemente te gusta hacer otro tipo de cosas, pues también no lo haces porque te da miedo lo que digan los demás. Y simplemente yo te digo algo, sí, tu familia tóxica te enseñó a hablar. Y se la pasan chismorreando y criticando a la vecina y a la otra vecina y por eso te da culpa también. Te da culpa porque tú lo has hecho. Y tú has hablado mal de las personas y por eso crees que se la pasan hablando de ti. Así es. Pero ahora perdónate por estar de chismosa, por estar de habladora y simplemente también libérate. Recuerda que todas las personas van a tener boca para seguir hablando, pero que ya no te importe lo que digan de ti. Mereces romper esas cadenas, esas ataduras y permítete vivir, disfrutar de tu vida y no dar gusto a los demás. Porque simplemente te estás cansando, te estás desgastando y les estás dando la oportunidad más grande de tu vida, que es tu libertad. A ti se te dio una vida y a ti se te dio ¿para qué? Para que disfrutaras y deshacieras con ella. Pero simplemente tú has querido controlarla con lo que piensan los demás. Es momento de que te liberes. Y aquí, cuando ya contestamos a qué te supo tu niñez,
Simplemente nos damos cuenta que llegó un momento en nuestra vida en el cual la calle se volvió más segura que la casa. Sí. En ese momento de tu vida tú decías, yo no quiero llegar a mi casa. Yo no quiero llegar a mi casa, no quiero ver a mis papás peleando, ya me tiene harta mi mamá que me está grite y grite y que quiere que haga todo, ya me tiene harto mi papá que se la pasa hablando y que ni me habla ni me pela. Entonces ya no quiero regresar ahí. Ya no quiero, no me siento a gusto, no me siento perteneciente, no me siento seguro, no me siento amado. Entonces empiezas a buscar el refugio en la calle, con esos amigos que te tienden la mano, con esos amigos que te dicen, ¿sabes qué? Pues júntate con nosotros, vamos a tomar. Y se te hace más fácil y te sientes por primera vez en tu vida perteneciente a algo. Por primera vez en tu vida te sientes amado. Porque Víctor decía que en algún momento él corrió con suerte y encontró a 2 personas que le brindaron amor auténtico. Y le dijeron, ¿sabes qué, Vic? Bueno, te cuido, te quiero. Pero recuerda que en las calles existen muchas personas que están dañadas igual que tú. Y que simplemente están enfermas igual que tú. Y que buscaron otra salida y te la van a compartir. Pero esa salida es la peor que puedes agarrar. Esa salida llamada amor, simplemente la estás distorsionando con esa etiqueta porque no es amor. Es un vacío emocional que tú tienes. Es que quieres platicar con alguien, que por primera vez te quieres sentir escuchado. Y como encuentras a otro enfermo que te entiende y que te comprende, te sumerges en su dolor. Pero imagínate combinar el dolor de esa persona con tu dolor, ¿a dónde van a llegar? Recuerda que un enfermo no puede curar a otro enfermo. A un bar a llorar por amor. Entonces recuerda que un enfermo no puede ayudar a otro enfermo. Un cojo no puede ayudar a otro cojo a caminar. Simplemente déjate ayudar y no busques salidas fáciles. Cuando tú buscas salidas fáciles, también empiezas a dañar a las personas. Y a veces se nos enseña algo que ya lo tenemos como mantra. Y decimos familia es familia, la familia es lo primero, sí. Pero estamos hablando de la familia que no te dañó, de la familia sana, de esta familia que simplemente no te genera ningún conflicto emocional. Pero si tú vienes de una familia tóxica, primero salte del núcleo para que te puedas curar. Cúrate tú, no intentes primero curar a tu papá, curar a tu mamá. ¿Cuántas personas de las que nos están escuchando primero dicen, es que yo voy a llevar a mi papá al grupo a que se recupere? No, primero date cuenta que el convivir con esa persona alcohólica tanto tiempo te afectó. Te dejó secuelas, te dañó. ¿Cuántos insultos, cuántos golpes, cuántas agresiones, cuántas veces no viste a tu mamá llorar porque tu papá no llegaba temprano? O las actitudes que tenía tu papá hacia tu mamá, de ya sírveme de comer, tú no vales nada. ¿Cuántas actitudes machistas y misóginas viste de esa persona? ¿Cuántas veces viste llorando a tu mamá y te compartiste su llanto? Porque dijiste, es que mi mamá, y se ponían a llorar las dos. Tu mamá en la sala esperando a tu papá y tú en tu cuarto viendo llorar a tu mamá y recordando y sintiendo feo porque tu mamá lloraba. Entonces yo creo que te volviste el salvador de esa persona. Te enseñaron a rescatar y te dijeron, ¿sabes qué? Si la ves más golpeada y si la ves más tóxica y más puteada, ahí es Víctor, rescátala, es para ti. Ya la agarró personal ahora sí conmigo. No, Vic, ¿cómo crees? Vamos a cambiar el nombre por Tere. No es cierto. Así, al fin ella nadie la ve. No es cierto, pero así nos convierte la sociedad, así nos convierte esta familia, porque simplemente nosotros vemos que esta persona es necesitada, que esa persona se volvió vulnerable a nuestros ojos y decimos, pobrecito, sí. Pobrecito Vic, pobrecita de esa chava, imagínate, esa chava que necesita cuidado, que necesita amor, que necesita atención, que es tóxica, pues la voy a hacer mi mujer. Sí. Pero en realidad lo que estás haciendo es rescatarte a ti mismo. Exacto, te estás proyectando. Te estás proyectando, exactamente. Todo el amor que tú ves que ella necesita es porque tú lo quieres. Y tú crees que así lo vamos a recuperar. Todo el amor que tú necesitas y has necesitado durante toda la vida, pues tú lo quieres dar porque sientes que todos cojean del mismo pie. Y porque tú dices, ay, es que mira, esa chava también se ve igual, que la trataron igual en la vida. Le voy a dar amor. Sí. Imagínate, primero llénate de amor tú. Yo siempre les digo, imaginemos que a todos se nos da un vaso vacío y se te da una bolsita de azúcar. Y te dicen, ¿sabes qué, Vic?
Tú tienes que lograr que ese vaso se llene de azúcar. Ese es el amor que tú necesitas. Pero lo que olvidaste es que tú tenías un costalito de azúcar. Con ese tenías que llenar tu vasito. Pero tú fuiste con las personas mendigando amor y le dijiste, Vic, ¿me echas una cucharadita de tu azúcar? Y Vic, como era bien mala onda en ese momento, decía, te echo una de sal. Y ya tú dijiste, bueno, pues de una de sal a nada, pues que me la eche. Entonces te quedaste con quien te dio una cucharada de sal. Cuando tú tenías un costalito de azúcar que has regalado durante toda tu vida, porque tú sí dijiste, bueno, el Vic me dio sal, pero yo le doy 2 de azúcar. ¿Has llenado todos los vasos de todas esas personas necesitadas y hambrientas de amor? Porque tú eres la persona más bondadosa, eres la persona más rescatadora que dice, yo soy tu enfermera, yo soy del amor de tu vida, yo te hago de comer, yo todo, aunque tú no me des nada. Y simplemente te volviste rescatadora de la vida de todos. Porque después decidiste con tu alcohólico o con tu neurótica tener hijos. Y dijiste, bueno, yo los rescato también. Yo rescato a todos aunque yo esté sufriendo. Y al final, créeme que tienes un muy buen papel. Porque a tus hijos los formaste, tal vez le diste en la torre a muchos, pero los sacaste adelante. Y tú te quedaste sola, te quedaste vacía, como lo veíamos en los temas pasados. No te diste ni siquiera una cucharadita de azúcar. Te dedicaste a preparar sándwiches para todos y tú te quedaste simplemente con los frijolitos. Y te acostumbraste a los frijoles y dijiste, bueno, estos son para mí, me encantan, y simplemente te engañaste porque era lo que sobraba. Eran las migajas que te sobraron para ti. Tienes una persona adicta en tu casa y te la pasas sufriendo. Y no digo que esté mal, pero digo cuánto tiempo más. ¿Cuánto tiempo más vas a entender o te va a tardar tu cerebro en que entienda que tal vez tú y la salvación no está en ti? Tú no vas a recuperar a nadie. Tú no tienes las herramientas. A ti no se te enseñó a quitar el alcoholismo. Imagínate, si tú tuvieras la perla, te hubieras vuelto millonaria. Todos los alcohólicos irían contigo para que les ayudaras a dejar de tomar. Pero el secreto no está en ti. Y tú dices, Eric, es que ya me cansé de mi alcohólico, pero pues lo voy a ayudar, ni modo que lo deje solo, y hasta está enfermo. También ya me cansé de que mi hijo no entiende, es un chabelote que tiene 40 años, pero quiero que deje de tomar, Eric. Ya no quiero que mi hija de 34 años, de 28 años, que ya está grande, que ya disfruta de su vida, pues ya no quiero que se drogue. Y simplemente tus hijos y tu esposo y todas las personas a las que has querido rescatar te dijeron, no te metas. No te metas. Y tú te aferras a rescatar a una persona que no quiere ser rescatada. Y sigues sacándola del lodazal cuando se vuelve a meter. Y lo peor es que ya te ensuciaste. Ya te ensuciaste, ya te cansaste. Es un camino complicadísimo. Y lo importante aquí es que no te has dado cuenta que esa persona no quiere ser rescatada. Y esa persona también te dijo, ¿sabes qué, mamá? Tú no tienes la llave mágica. Imagínate, si tú me destruiste y ahora por la culpa quieres recuperarme, por la culpa quieres repararme, déjame decirte que no puedes. Simplemente tú, que eres madre, que eres padre, que vives en una relación, en una situación, en una familia tóxica, en una familia adicta, de cualquier tipo de adicción. Hay adicciones a los tóxicos, hablando de sustancias, y también a los tóxicos hablando de personas. Hay situaciones o adicciones a medicamentos, hay adicciones a cosas materiales, porque también esta parte ambiciosa y avariciosa de la vida te vuelve pues adicto a querer tener más y a no sentirte suficiente con lo que tienes, y siempre te hace falta algo mejor, un carro mejor, una casa mejor, y te la pasas cosechando y cosechando y cosechando, y al final se te acabó la vida y todo eso que cosechaste no te alcanza a caber en la lo disfrutaste, no, ni lo disfrutas. Se lo dejaste al gobierno, o si lo heredaste a sus hijos o a lo que quieras, pero toda la vida te la pasaste cosechando algo que no disfrutabas, pero simplemente porque tus secuelas del pasado así estaban. Si tú no te sentiste suficiente cuando eras pequeño, o te dijeron, ¿sabes qué? No vas a llegar lejos, Víctor, no vas a hacer nada de tu vida, vas a ser un mediocre, pues tú trataste de demostrarle a la vida y a esas personas que se equivocaron, pero fue cansado,
porque ni siquiera lo querías hacer. Así es. O Para- muchas veces ni lo lograste. Así es, y para ti era más fácil trabajar con tu problema, con tu carencia, con tu cicatriz, a quererle demostrar algo a personas que no merece la pena que les demostraras nada. Esas personas ya hasta se les olvidó. Ya se les olvidó todo lo que te dijeron. Imagínate, pasó hace 20 años, 30 años, y tú todavía quieres demostrarle a esas personas. Para ti esas personas se volvieron importantes, cuando esas personas no deberían de tener importancia en tu vida. ¿Qué pasa con las adicciones a personas? Igual. Simplemente te has convertido en una persona sumamente codependiente y adicta a una persona. Y no lo digo en relaciones de pareja nada más. Nosotros hay que ponernos a pensar, y todas las personas que tratamos de rescatar a un adicto, a un enfermo, simplemente somos codependientes. De hecho, la palabra codependencia surge de ahí. Surge de ahí, de la investigación, de decir, oye Vic, a ver, ¿no te has puesto a pensar por qué esas personas quieren rescatar a una persona, a un adicto, y sufren y sufren y sufren? Porque lo lógico sería decir, déjalo sufrir, tú no te metas en su dolor, no compartas su dolor. Pero aquí la investigación pues empezó para saber por qué. Saber por qué Vic, que es una persona sana, que no toma, que no fuma, que tiene buenas relaciones personales, por qué Vic simplemente se mete en problemas que no le corresponden, en problemas del alcoholismo de su papá, de la neurosis de su mamá. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se vuelve codependiente a sus emociones? Entonces, aquí está lo peligroso. Tal vez tú te sigues preocupando mucho por tu adicto, porque el adicto es tangible. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Es que se tomó 12 cervezas en un día, se puso una marihuaneada de tantos churros. Sí, pero a ti tal vez se te olvidó porque tú no es tangible lo que consumes, porque tu adicción es hacia una persona, le pusiste un nombre. Tu adicción es hacia tu hijo, hacia tu esposo, hacia tu padre, pero eso no te hace una persona más sana que ellos. Tú eres igual de adicto a esa persona que esa persona es igual de adicta a la sustancia. Tú vas a sufrir igual o más que ellos. Entonces aquí lo importante es decir, si quieres recuperar o si quieres salvar a esa persona, primero rescátate tú. Primero contempla y comprende que tú eres una adicta y una enferma igual que él. Porque tal vez él se lo llevó y se lo robó la droga, se lo robó el alcohol, pero tú decidiste sumergirte con él. Y dijiste que nos lleve los dos. Nos sumergimos los dos. Tengo un caso importante que era de una pareja. Vic. Una pareja de adultos mayores, ya tenían como 78 años más o menos. 78, 80 años. Y llegan a consulta. Y pues el señor venía todo golpeado de la cara. Y llega la señora y pues la señora venía pues muy triste. Y ya que están en la entrevista pues simplemente se platica y pues se les pregunta que qué los traía a consulta. Y los señores dicen que pues ya no saben qué hacer con su hijo. Su hijo pues es una persona de 40 años, pero es una persona alcohólica y ya no saben qué hacer con él. Y dentro de la plática pues sale esta situación en la que dice la señora que pues ya se ha vuelto muy violento y no es la primera vez que le pega a su papá. Le pegó impresionantemente al señor que ni siquiera podía caminar el señor. Entonces de repente el señor dice que pues tenía ganas de demandarlo, de denunciarlo. Pero la señora se pone a llorar y dice que cómo lo van a hacer si es su hijo. Entonces en ese momento la señora no comprende algo muy cierto que se nos olvidó. Y su hijo simplemente murió el día que empezó a consumir. La droga, el alcohol y todas estas sustancias se roban a las personas que más queremos. Esa persona que golpeó a su papá, ni siquiera le podemos llamar que es su hijo, porque ya no está en su sano juicio. Sí, ya no. Porque simplemente ya no está consciente de lo que hace. Entonces aquí lo importante es decir que esos señores tenían que comprender que su hijo murió desde el día que llegaron las adicciones a su vida. El alcohol se robó al hijo de esos señores. Entonces aquí lo importante es saber que también tenemos que proteger y cuidar nuestra integridad.
Tenemos que comprender que nosotros no somos la tabla salvadora de todos, porque a veces no podemos, no tenemos las herramientas. Y a veces simplemente nos vamos a destruir igual que lo están haciendo nuestros familiares adictos. Pero para seguir adelante y que Vic nos cuente un poquito qué se vive dentro de una familia adicta, vamos a pasar tantito a comentarios. Tere, estamos como preparados porque veo que está escribe y escribe. Vamos a leer un poquito de comentarios ahí. Javier nos va a hacer favor de leer algunos para saber, pues, todos ustedes que nos están viendo, qué piensan acerca de esta enfermedad de la adicción. Muy bien. Ahí estoy. Rosario García dice, buenas tardes a todos. Gracias por la compañía. Bienvenidos, bienvenidas. Rosario García, buenas tardes, psicólogo y Eric y equipo de Alabanet. Gracias, Rosario. José Alfredo Araiz Martínez. Un fuerte abrazo desde Torreón, Coahuila. Saludos. Lolis Magallales. Buenas tardes, saludos a todos. Claudia Patiño. Qué bendición tener este programa, gracias. Gracias a ustedes. Elena Leal, saludos. Rosario García, buenas tardes, invitado. Patricia Oyer, Judith González, bueno, aquí le está compartiendo a alguien más. Norma Gutiérrez, hola Eric, aquí ya lista para escuchar y esperándote como cada 15 días. Saludos a todos. María Hernández Miranda, gracias, se escucha muy bajo. Bueno, yo creo que ya lo corrigieron. Ramírez María Alicia dice, hola, bonita tarde del taller que mencionaste, Eric. ¿Puede ser virtual o presencial? Es presencial, son 3 días, es un taller presencial, va a ser aquí en Estado de México. Entonces, sí, para más informes, si quieres, comunícate conmigo, me mandas un mensaje de texto o no sé si puedas sacar de un video de YouTube el número de Vanessa, te va a atender su asistente, él está organizando todos estos detalles. Ten paciencia porque luego no contesta. Un poquito. Josefina Castrejón, buenas tardes, no se oye, bueno, fue al principio del programa. Francisca Sánchez, saludos desde California. Patricia, oye, gracias por los bellos regalos que nos dan por trascender y crecer, para ayudar también a otros. Qué viva labor sentir y ayudar a otro. Bien, gracias. Gracias por ayudar. Francisca Sánchez, gracias por tu compartir, tienes razón. En todo lo que dicen todavía duele en la herida, pero estoy en el camino de recuperación. Bien. Patricia Oyer, Carmen Limón Miranda, bueno, aquí está pasando el mensaje. Qué bueno, ahí compártelo, porque a alguien le puede servir. Así María es. Hernández, yo tengo un hijo, es adicto a una mujer y alcoholismo, pero ella estaba atendiendo, yo sufro mucho por eso. Exactamente, imagínate, los golpes se las lleva una persona y la factura los pagamos otros. Eso es lo que yo siempre les digo. Imagínate, Víctor, cómo es la vida que las mamás y los hijos se vuelven tan codependientes, porque lo vemos de los dos lados. Yo atiendo tanto a los hijos y a las mamás y pasamos por situaciones parecidas. Sí. En donde la mamá me dice, ¿sabes qué, Eric? Es que mi hijo se volvió adicto a una mujer y se volvió alcohólico, y yo sufro y me la paso todas las noches llorando. Es lo mismo así me contaran esta historia. Que me dijeran, ¿sabes qué, Eric? Mi hijo fue a una tienda comercial a sacar una pantallísima y ya me llegó con la factura y me toca pagar la mitad. Pero yo ya le dije que no la voy a pagar. Exactamente es lo mismo. Cada quien tiene que pagar sus facturas emocionales. Entonces nosotros tenemos que aprender a separar y desvincular las emociones. Se vale sentir empatía por los que más queremos. Pero sentir empatía es decir, bueno, pobrecito de mi hijo, que anda bien enamorado de esta persona que lo trata mal. Pero pues ojalá y aprenda. Y eso es empatía. Nos conectamos con su dolor en ese momento. Pero ya volvernos codependientes emocionales es que si a tu hijo lo engañan, lloras tú. Si a tu hijo lo traicionan, lloras tú. Para todo te la pasas llorando tú. Cuando simplemente yo pregunto, ¿a quién engañaron? ¿A tu hijo o a ti? Entonces es un camino largo que se tiene que trabajar en terapia, pero se puede hacer. Y tenemos que aprender a no compartir esas emociones, ni buenas ni malas. Si tu hijo disfruta, permítele que él disfrute, se lo ganó. Pero tu hijo. Si tu hijo llora, permítele que él llore. Es su proceso, no tu proceso. Muy bien, Elías Reinaga, saludos. Ay, mamacita, un Reinaga. Jocelyn dice, Joselito. No es cierto. Un infiltrado. Josefina Martínez, excelente tema. Gracias, Josefina. Ruti Moreno, Leticia Gómez. Es que ya me da miedo los Reinaga, no sé por qué. Teresita Ramos, saludos desde Tehuacán.
Rosy Rojas, qué buen tema, gracias por su enseñanza. Saludos desde Ecuador. Muchas gracias, saludos hasta Ecuador. Saludos. Un abrazo. Linda Yala, buenas tardes a todos. Eric Pineda, excelente tema, Eric. Muchas gracias, Eric. Un abrazo. Eric Pineda, sobre todo para los que llevamos esa piedra cargando. Exactamente. Pues ¿Cuántas pues ya piedras? suéltala. ¿Cuántas piedras no llevamos? Es que Un precisamente costalote. este programa es para que sueltes la pinche terrible carga de culpabilidad, ¿no? Que Así veíamos es. ayer, ¿no? Así es, de hecho por aquí veía un comentario en donde nos decía que qué pasaba si ella era la que dañó a sus hijos. Pues exactamente lo que tenemos que trabajar es con tu culpa. Tenemos que trabajar con tu culpa porque esa culpa es tu factura. Sí. Ya tienes que comprender que tú ya estás pagando tu Sí, factura. y digo, no es por cargarlos, pero Ujú. pues el adicto sale de casa, ¿eh? Así es, El delincuente sale de casa. así Fíjate es. que ahora que me estoy quitando lo burro ahí con los de IMEI, en el diplomado, estamos viendo la teoría de Erik Erikson Ujú. y de Freud, donde precisamente te enseñan, ¿no? Cómo de los 0 a los 3 años tienes que empezar a desarrollar ciertas habilidades, que es total y total y absoluta responsabilidad de los padres. Y cuando esto no sucede, te vas haciendo candidato a ser adicto. Así es. A cualquier cosa, ¿eh? No únicamente a las drogas de consumo, ¿no? Así es, se generan fijaciones, porque dentro de Exactamente. estas etapas del desarrollo Sí. psicosexual o psicosocial también, manejamos estas etapas oral, Sí. anal, fálica. Exactamente, la etapa anal, ¿Qué? la etapa anal, la etapa fálica. Y si ya llegaste a los 14 años, creo que es, ya valió madre. Ya valiste. Ya valió madre, ya eres el próximo de anexo, ¿no? El primero. Y obviamente, pues sí, el primero de anexo, y obviamente, bueno, pues es total y absoluta responsabilidad de los padres. Y es que en verdad es que es algo que pues no sabes hasta que te metes a investigar y estudiar. Pero sí, nuestros adictos han salido de nuestra casa, ¿no? Y es por eso que anda uno cargando la culpa. Exactamente. La culpa, pero se puede, ¿eh? Si tú te dedicas, se puede. Los compañeros de los grupos de familia Ranón trabajan algo que se llama desprendimiento emocional. Que con es amor. como Ujú. codependencia, es Exacto. trabajar un tema codependiente. Soltarlo. Y es que mira, seguido nos hablan mamás eses o papás eses, con el alma en un hilo pidiéndonos algo de hacer con su adicto. Entonces uno los manda, pues búscate un grupo de familia, no, es el que necesita ayuda es mi hijo, no, el que necesita es usted. No, dígame dónde lo anexo, mejor anéxese usted. ¿Por qué me dice eso? Pues porque usted lo hizo adicto y se enojan. ¿Pero qué les decimos? ¿Mentiras, Eric? No se vale. ¿No, verdad? No, y aparte, como estamos viendo, por eso nos fuimos a la niñez, Javier. Sí. Porque los pilares de toda persona vienen en la infancia. Así es. Y la infancia regularmente es destructiva. Hasta se dice sobreviviste a tu niñez, sobreviviste a tu infancia. Pero papás no se angustien, no se preocupen, mejor ocúpense. Así es. Hay maneras. Así es. ¿eh? Y hay personas capacitadas, hay personas preparadas para este tipo de adicciones, para este tipo de situaciones. Sí. Paula Trejo, saludos Eric, qué buen tema, bendiciones. Saludos, muchas gracias, María Eugenia bendiciones. Martínez, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Gracias por transmitir excelentes programas, que Dios los bendiga, gracias. Gracias. Josefina gracias. Morales, excelente programa, yo de los 8 años era defensora y regañadora de mi papá alcohólico cuando él andaba peleando con la gente. Mi familia me mandaba para que lo controlara. Y después, no, pues muy buena historia, jaja. Pero gracias a Dios estoy en un grupo de recuperación bien. Exactamente. Minerva Martel, saluditos desde Nueva York, buen tema. Saludos hasta Nueva York, un abrazo hasta allá. Francisco Osorio, hola, gran programa, gracias a Dios por esos conductos. Soy cuartomaniaco. ¿Qué será un cuartomaniaco? Híjole, como... es que no sé si sea Apaga el un ventilador, buen no, término todavía del no. cuarto y quinto, o ya nos estemos yendo a la locura. Pues ahí en sí, eso. pero Sí. mi querido No es cierto, Francisco, un abrazo para... somos el grupos de cuarto y cuartomaníaco. quinto paso. O sea, mira, si nosotros no nos respetamos, los demás no nos van a respetar. Y es que precisamente todas estas conductas Sí. vienen porque son heredadas desde casa, ¿no? Exactamente. Es como que el cabrón que habla desde tribuna, y es que hijos de toda zorra, quién sabe qué, y bla, 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 y la gente que está abajo lo disfruta, es porque se siente en casa, ¿no? Sí. Sí, mientras más groserías, más identificados nos sentimos. Luz Cisnero, las familias enfermas hay ambivalencia, mucha incongruencia. Nos acostumbramos a la violencia, lo vemos normal y la violencia no es normal.
Así es, como Sí, decía por lo que te Vic. decía. Ujú. Sí, Vic decía en algún momento, pues se le demostró a Vic que los golpes significaban amor. Y a veces Así lo es. distorsionamos tanto porque las personas a las que más amamos, que es papá y mamá, son los que más nos golpean. Entonces, pues al final encuentras una pareja a la que dices amar y pues te va a golpear. Y vas a Ujú. soportar porque para ti eso es amor. Josefina Morales, uy, cuántas pedradas. Dolió. Se aprende Sí. la idea del sacrificio del amor, ¿no? Sí. Miren, Cadena, ¿qué se hace cuando tu guía, tu padrino del grupo, tiene una recaída? ¿Puede ser anónimo? No, pues ya lo dije, mi querida Miriam. Para los Pero anónimos. lo que tienes ajá. que hacer, Y para los anónimos de preferencia, mándenlos por inbox. por Para que no inbox, salga sí. su nombre. Y o para que ponlo, no- o ponlo al principio, anónimo. Exacto. Pero ya ahí va. Ahí va, Javi. Lo que tienes que hacer es no depender de tu padrino, ¿sí? Es una gran problemática que se vive dentro de los grupos, ¿sí? Te dejas de ser dependiente a algunas cosas, pero te buscas un cómplice que muchos de los casos es tu padrino. Entonces, cuando el padrino recae, pues dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Y es que esa es la escuela que se da. Al Exactamente. final. Es la enseñanza que se da dentro de los grupos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si mi padrino era mi guía, mi todo, mi Dios, mi poder superior, y ahora ya, míralo cómo está todo pinche borracho, ¿ahora qué voy a hacer? No, entonces Se es va a el ir pedo. igual, ¿no? Sí, se van al pedo, Sí. ¿no? Fíjate, Entonces, yo le decía a un ahijado, ¿no? Porque era así como que muy aprensivo conmigo. Lo mandaba a la chingada, ¿no? Le decía, yo no soy tu papá, yo no soy tu hermano, yo no soy nada, güey. Y nomás le digo, aquí estás por ti. Porque yo el día de mañana o me voy otra vez de briago y el que se va a quedar sufriendo eres tú, güey, ¿no? exacto, eso es lo real, ¿eh? Pero normalmente las malas prácticas dentro de un grupo es que te haces dependiente incluso a un grupo o a un padrino. Entonces, si hoy se le ocurre al güey cerrar el grupo, también ya valiste madre. O sea, a tu padrino se le ocurre recaer en cualquiera de los instintos, también ya valió madre. Entonces, no, o sea, tercer paso, total y absoluta dependencia hacia Dios o sea un poder superior como cada quien lo concibe. Así es. Entonces, en este caso, simplemente tienes que hacerte responsable de tu enfermedad. Exactamente. Y tratar de ayudar. Recuerda que ayudar no es lo mismo que rescatar. Entonces, en este caso, simplemente tiéndele una mano a tu padrino. Pero también hay que ser prudentes. Hay que ver Sí. cuándo es prudente y cuándo lo necesita. Porque al final, recuerda que esta enfermedad, pues, también tiene parte orgánica. Este cuerpo necesita esa sustancia porque ya lo acostumbramos. Así es. Fíjate, cuando yo Entonces- llegué al grupo, teníamos apenas como 2 o 3 meses y el guía del grupo recayó en uno de los instintos sexuales. Bueno, nomás uno. ¿Cuántos tiene? Recayó en el instinto sexual, se echó al plato a una compañera y el grupo se dividió. Entonces tú como noviecito dices, ¿y ahora qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces un padrino tratando de cuidarme, ¿no? Cosa que yo le agradezco, pues me dijo, no, ¿qué crees? Que es que el padrino, fulano tuvo un problema y ahora pues lo están, pero, o sea, dime qué problema pasó. No, es que no, o sea, pues dime, güey, porque pues lo que sea, o sea, ¿qué pudo haber pasado? ¿No? Y trataba de disfrazarlo, ¿no? Y ya cuando me di cuenta que era, a ver, el padrino se cogió a esa compañera, ¿sí? ¿Y hay algún problema? Dice, pues sí, con nosotros. Digo, pues conmigo no, porque para mí es un ser humano. Para mí es un ser humano falible y pues ese es su pedo. Yo me voy con él porque me gusta cómo habla. Pero pues cada quien sus nalgas, ¿no? Fíjate, desde ese entonces ya era yo independiente. Y ya era rebelde. No, pero está bien, porque eso funciona. Aquí recordemos que también a veces nos resentimos con los grupos y en los grupos están llenos de enfermos. Sí. Entonces, aquí hay que saber qué de verdad nos afecta y qué no nos afecta. Porque si a lo mejor el padrino se está comiendo a las gallinas y las gallinas quieren, pues nada más no te metas. Así es. Sí, Nada de hecho, más, fíjate Pues que... es una parte importante, ¿no? Y además, por ejemplo, dice Eric, te resientes con el grupo. Sí, pero es que no es tanto el acto o lo que sucede, porque bien dices, pues estamos entre enfermos, y pues es terreno fértil para hacer cosas o porquería y media, ¿no? Pero el punto no es ese, el punto es de que te venden un estilo de vida que a veces pues ni siquiera está, no se lleva a cabo, Así vamos, es. ¿no?
Así es, a veces ni siquiera es real. Ajá, exacto, No es- más bien nunca no. es real. Entonces cuando este tipo de cosas pasan, pues es que al final se vuelca a lo religioso, Sí. ¿no? Y entonces pues estamos en la misma sintonía de no, es que es pecador y es esto, es el otro, cuando no debería de ser así, ¿no? Sí, por eso es que fíjate que dentro del modelo de la comunidad terapéutica La Banet, no hay padrinos. Cada quien se rasca con sus propias uñas. Sí hay herramientas para que te puedas defender y salir adelante, pero no hay padrinos. No hay padrinos precisamente cuidando esto. O sea, tratamos de que la gente se haga totalmente responsable de sus actos. Es porque si no te vuelves dependiente. Sí, Recuerda sí, que es. vienes de un patrón de depender de alguien, de depender de papá, de depender de tu pareja. Entonces cuando llega un rescatador, pues simplemente le pones el título de papá a tu padrino. Exactamente. Entonces eso es peligroso. Échale ganas, mi querida Miriam Cadena, métete a lo tuyo y deja que su padrino pague su consecuencia. Así es, y simplemente si podemos ayudar, ayudemos sin querer rescatar. Simplemente ayudemos hasta donde nos sea permitido. Sí. Y si no, recuerda que no nada más estás tú para ayudarlo. Sí. Él tiene que buscar ayuda, tiene que voltear a ver a más personas, a más gente, tiene que padecerla, tiene que pasar un proceso y pues esperemos que su proceso de recuperación llegue pronto. Sí, fíjate que luego, bueno, pues cada quien, pero de repente los líderes de los grupos se hacen llamar eso guías, ¿no? Y algunos hasta se hacen llamar guías espirituales, que es algo para mí muy grande. Yo nomás conozco a Jesucristo, Siddhartha Gautama, a quién más, a Krishna, ¿no? A Krishnamurti, y unos hacen llamar guías espirituales, ¿no? Y luego cuando me dicen, yo soy guía espiritual, a mucho gusto, ya conozco uno más, ¿no? Pero no, o sea, cargar con un nombre así, ¿cómo decirlo, Víctor? Una responsabilidad así de guía, pues es muy grande, ¿no? Es muy grande. Si tan solo cuando te hacen llamar líderes, ¿no? Ya es un peso. Una de las características que debe tener un líder es haber transformado su vida para poder transformar a los de los demás. Y entonces imagínate, yo la neta, yo no me aviento ese paquetazo. trompo en la uña, ¿no? Porque pues todavía ando bandeando, ¿verdad? Exacto. Y pero bueno, cada quien, ¿verdad? Centurión Guerrero, saludos desde Chiapas, México. Saludos hasta Chiapas. Un abrazo hasta Chiapas. Delia Guadalupe, mi niñez hubo rechazo, violencia física y emocional. Pues casi la de todos, mi querida Lupita. Y de hecho lo que se te recomienda, Lupita, es ya no traigas cargando esto. Si todavía nos duele en la misma intensidad o en una intensidad parecida, es porque todavía no se supera. Todavía sigue la herida infectada, entonces métete al trabajo. Sí. Reconoce tus heridas y empieza un proceso de sanación. Recuerda que el cerebro es uno de los órganos más importantes y al que menos peso se le va. Entonces, si tú ya detectaste que hay un problema emocional o hay un problema de resignificación o resignificación en tu cerebro, pues trabájalo. No mereces vivir así. Sí, caigan a los grupos, pero checa bien que tu grupo verdaderamente haya una buena terapéutica. Así es. Porque luego quieren sacar esos madrazos como el rechazo o la violencia física y emocional, a mentadas de madre, y no se va a poder. Imagínate más rechazo y más violencia. Sí. Pero eso es importante. Recuerda que también, por ejemplo, aquí yo digo, todo sirve, todo ayuda, todo nos lleva al mismo punto, que es la recuperación. Pero también si necesitas y si tú crees que tu proceso ya requiere intervención psicológica o ya requiere una valoración psiquiátrica, no tengas miedo. No te digas, bueno, eso es para locos. No, simplemente eso es ¿para qué? Para que tú puedas ser feliz. Mereces ser feliz. Entonces llega y pierde el miedo. Así como te dedicaste mucho tiempo a destruirte y a pagar 200 pesos a la semana por unas cervezas, y no solo te gastabas 200 pesos, 200 pesos era en la primer ronda de tus cervezas. Entonces, así como te dedicaste a invertirle a todo lo tóxico, a todo lo dañino, a comprarle rosas a tu esposa tóxica, a tu novia tóxica, pues dedícate unos 300 pesos a tu recuperación. Dedícate tiempo, dinero y esfuerzo a tu sanación. No seas codo ni seas marro contigo. Lo mereces, ya te lo debes. Y en este caso, por ejemplo, vi un comentario para también pasar a darle paso aquí a Vic y poder cerrar el programa. Vi un comentario que decía que aquí Francisca Sánchez nos dice que su hijo le comentó que los padres son los que más destruyen a los hijos.
En este caso, como lo decía Javier, son parte importante de la vida de todo ser humano. Imagínate si tienes padres tóxicos, padres alcohólicos, neuróticos, depresivos, tienen una secuela y un daño importante y significativo en la vida de esos nuevos seres humanos. ¿Por qué? Porque simplemente aprendieron cómo ser neurótico, cómo ser alcohólico, cómo ser tóxico, controlador, celoso. Sí tienes un peso importante en la vida de tus hijos. Pero es importante decir que los hijos cuando crecen también ya tienen conciencia. Entonces, si tus hijos se siguen echando la culpa es porque se les ha hecho fácil y no quieren trabajar con sus problemas. Ya nos tenemos que hacer responsables y sí tiene origen. Vamos a decir, yo empecé a ser celoso porque vi a mi mamá. Sí, ya encontramos el origen. Ahora te toca trabajarlo a ti como hijo. Ya no sigas culpando a los padres. Si quieres tu recuperación personal, hazte responsable de ella. Entonces, ahí no sé si mientras a lo mejor viene un comentario ahí que tengan alguna duda, yo me gustaría preguntarle a Vic para poder cerrar este programa. Vic, tal vez la pregunta del millón que ni siquiera va a tener respuesta el día de hoy, pero que es buena tocarla es, bueno Vic, ¿y si tengo un familiar adicto en mi familia, qué hago? ¿Qué hago con ese familiar pues que me está quitando el sueño? ¿Qué hago con ese familiar que no me deja dormir? Que tengo que estar cuidando, tengo que estar velando por su salud. ¿Qué hago? Aquí de hecho había una pregunta que decía, ¿se vale dejarlos? Vic, de verdad, si mi esposo y si mi hijo son adictos, ¿se vale dejarlos? ¿Qué piensas, Vic? Porque tal vez no hay una respuesta mágica, ni hay una respuesta general para todos. Pero primero, Vic, mira, ¿qué piensas? yo voy a hablar, por ejemplo, después de que yo llego a un proceso de recuperación, que obviamente te lleva mucho tiempo entender este tipo de cosas. Decías tú, no son cosas mágicas, ¿no? Y yo a mí me gusta decirlo de esta forma, ¿no? Y sin afán de ofender a la gente que, bueno, pues es adepta a ese tipo de programas y ese tipo de creencias, ¿no? Pero una vida llena de caos, ¿no? Con respecto al adicto, al neurótico, porque también el neurótico desmadra, ¿no? Así es como es. un pinche huracán que pasa y le rompe la madre a todo. Perdón. Igual que el alcohólico, ¿no? Entonces, no se va a curar así como pasan en la televisión que llega el aire de la Rosa de Guadalupe y ya se transformó la vida. Eso es una mentira. Bueno, fuera, Vic. Y a mí me gusta siempre ser específico y mencionar esta parte, porque la realidad no es así, ¿no? Entonces, fíjate, yo tenía ya como un promedio de 7, 8 años en el grupo, que luego ya hasta me da vergüenza decir porque te tardas en el proceso. Porque te das cuenta que todas tus problemáticas que vienes arrastrando de las niñez las trasladas a un grupo. Haces una transferencia nada más de tu vida pasada a tu vida presente y te vuelves rescatador hasta en el grupo. Y después, una característica, por ejemplo, del alcohólico cuando deja de beber, que quiere recuperar el tiempo perdido, ¿no? Y a veces se pierde en buscar lo económico, no le da importancia, dice el capítulo, a la familia, después a los valores espirituales, y entonces quieres empezar a llenar todo, o quieres empezar a reparar ese tipo de daños con cosas materiales y cosas así, y rescatando gente. Así es. ¿No? Entonces, lo que a mí me funcionó fue abrirme, ¿no? Porque aparte ya estaba chabelote, ¿no? 30 años era padrino y seguía viviendo en mi casa, güey, ¿no? ¿No? Entonces, lo único que a mí me funcionó fue separarme de mi núcleo familiar y devolverle su vida a los demás. Esto no equivale, por ejemplo, o a lo que yo quiero llegar es, no puedes resolverle el sentimiento, porque después entendí que yo tenía una codependencia o una dependencia con mi mamá. Yo no podía resolver lo que ella sentía. Yo lo que hice fue resolver lo que yo sentía y le devolví sus sentimientos a ella. Obviamente no se lo dije, es un proceso que yo viví. Y lo mismo hice con mis hermanos, ¿no? Para pronto yo me independicé de ellos. Además que es un proceso también no nada más físico, sino que también se tiene que trabajar al nivel interno. Entonces yo hoy lo digo así, les devolví su vida y después de un tiempo me dicen, a ver, ¿tu mamá comió contigo o sin ti? No, pues sí, pues ahí está, güey. ¿Tus hermanos viven contigo o sin ti? Sí, ¿no? Entonces, y paradójicamente cuando tú le devuelves su vida a los demás, Eric, ellos cambian su forma. Así es, tienen que. Cambian su forma. A lo mejor tarda un tiempo, ¿no? Y dices tú, pues puedo hacer empatía en ver,
o en decir, pues es que la están padeciendo esto y el otro, pero hasta ahí. Ya no hacen el afán de preocuparme y chale, mejor les doy y qué tal que no tienen que comer o pedos así, güey, ¿no? No, sino sencillamente tú les devuelves su vida, te haces cargo de la tuya porque además es muy deficiente, ¿no? Entonces, y te libras de esa parte, ¿no? O sea, si yo le pudiera decir algo a la familia del adicto en este momento, es devuélvele su responsabilidad en una palabra, ¿no? Así es. Y hazte responsable de lo que tú estás sintiendo, porque generalmente la familia del adicto quiere que el adicto se recupere para no sentirse mal él, como padre o como madre o como hermano, a través de la culpa, ¿no? Entonces, para mí es sencillo, devuélvele su responsabilidad que le corresponde en este mundo, porque hoy es difícil entenderlo, pero cuando lo entiendes es un poquito más llevadero la vida, ¿no? Porque cuando entiendes que tú nomás te veniste a ser responsable de este mundo de ti y que en la vida todo es transitorio, relaciones de pareja, relaciones con la familia, hoy estoy aquí con los alabanetos, mañana no voy a estar, no sé, para mí la vida es transitoria, ¿no? Entonces eso te libra un poquito de los apegos que tú vas haciendo para todo y con todos. Entonces, si yo pudiera decirle algo a la familia del adicto, es eso: devuélvele su responsabilidad y hazte responsable de ti mismo. Exactamente. Y esto lo ayudan mucho los grupos de Al-Anon, de Alatín, porque simplemente ya estamos hablando de los familiares o de los hijos de los adictos. Y aquí lo que tenemos que entender y que tenemos que comprender es lo que decía Vic. Todo se resume en simplemente hazte responsable de ti. Cuando tú ya me digas que te hiciste responsable de ti, tal vez pensamos en ayudar a alguien. ¿Por qué? Porque tú ya tienes cubiertas todas tus expectativas, todas tus carencias, ya tienes cubierto todo. Entonces ya es más fácil para ti brindar una ayuda. Ayuda no significa rescatar. Exacto. A veces nosotros queremos rescatar y salvar a personas que en su momento todavía no tienen que ser rescatadas. Tenemos que entender que en la vida existen cosas buenas y malas. La vida es un sub y baja. No podemos querer que para nuestra familia solo lleguen felicidad, solo lleguen momentos buenos, ¿no? Eso sería egoísta de nuestra parte. Tenemos que comprender que en ningún momento, ni cuando nacimos, se nos dio un instructivo en donde dijera, Vic, vas a ser feliz toda la vida. Eso es falso. Gracias. En la vida se viene a vivir cosas buenas y cosas malas. Todos ya tenemos un camino trazado que se llama determinismo. Ya están determinadas las cosas. Y simplemente nosotros también somos egoístas al decir, yo no quiero que mi hijo tome, yo quiero que mi hijo sea ingeniero. No. La vida decide el camino para cada quien. Exacto. Simplemente tú eres un espectador de la vida. Y como espectador de la vida te toca trabajar con tus emociones. Porque no se vale decir yo sufro por lo que le pasa a alguien más. Así es. Simplemente no te lo mereces, no te lo permitas. Si te está doliendo y si te está afectando y si te estás viendo comprometido por las emociones de otros, simplemente trabájalo. Trabájalo porque es una situación mental que te corresponde a ti. Entonces, para esto, pues lo que tenemos que entender es que la recuperación ya te va a dar la capacidad para ver otro camino. Te va a dar la capacidad para cambiar de dirección, para ser feliz, pero primero la recuperación empieza por ti. Empieza a trabajar en tu recuperación personal. Empieza a trabajar en ser menos codependiente a tu adicto. Empieza a trabajar en tus debilidades. Métete a un grupo de Al-Anon, un grupo de Alatín, para que puedas escuchar a las personas cómo han salido adelante de esa enfermedad. Cómo esas personas se despegaron emocionalmente de ese hijo drogadicto, de ese esposo alcohólico. Cuando tú te das cuenta que otras personas lo pudieron hacer y se puede hacer, vas a empezar ese camino. Porque ahorita tú simplemente tienes la cabeza llena de justificaciones. Y tú sigues pensando y sigues diciendo, no, es que es mi hijo, Eric, es que yo no me puedo despegar, es que yo voy a sufrir con él. Bueno, esa es tu decisión. Si esa es su decisión. Esa es tu decisión y es válida. Pero entonces en este caso simplemente no se vale decir no se puede. Sí se puede, pero no quieres. No estás preparada. Cuando tú estés preparada va a ser un camino complicado, sí, pero en algún momento vas a ver resultados. Entonces llegamos al final de este programa, de este gran programa. Nos escuchamos la siguiente semana. Nada más doy un último comercial.
En este caso voy a estar dando psicoterapia grupal aquí en la comunidad terapéutica. Nada más lo que necesito es, por favor, si están interesados, pónganse en contacto aquí con la cabina o a mi número personal, a los números que aparecen en la pantalla. Y vamos a hacer un registro para ver qué día podemos hacer la psicoterapia. La psicoterapia quedaría en un día sábado por la tarde. Ya nada más necesitaría platicar con ustedes para ver qué día es accesible para ustedes y para mí, y podemos armar este grupo de psicoterapia en la comunidad terapéutica. Espero que tengan una excelente tarde. Recuerden que merecen ser felices, no solamente sus adictos. Empiecen por ustedes. Hasta luego, que tengan una excelente semana. Nos vemos dentro de 15 días. Nada más Gracias, déjame Víctor. dar Iba a dar un anuncio ahí. Un anuncio para la gente que está preguntando cómo puede iniciar un espacio de sanación, o más bien ¿cómo decía? Sí, ¿cómo pueden empezar a alivianarse? Bueno, pues te informo que iniciamos nuestra primera experiencia de análisis de la personalidad y catarsis. Iniciamos juntas de preparaciones. Tienes que venir a las juntas de preparación. Esto es para prepararte, para que vayas a hacer un buen trabajo, para que no vayas así como ¿y ahora qué pedo? No, no, te vamos a preparar bien. Iniciamos el lunes 23, 24, 25 y 26 de agosto y salimos a la experiencia en un lugar que te va a encantar, está hermoso. Casa del Sol está en San Antonio de las Palmas, aquí por Teotihuacán, los días 27, 28 y 29, ¿sí? Ya estamos, pues ya prácticamente a 2-3 semanas, ya estamos, como es nuestra primera experiencia, tenemos mucha alegría, mucho gusto, nos estamos preparando al 100 con toda la logística para llevar a cabo la experiencia. Ya casi se cumple el cupo, ¿sí? Nomás vamos a llevar 30 personas y ya casi se juntan. Entonces, pues reserva tu lugar. Sí, el costo de la experiencia es de 600 pesos. Y mira, a toda la gente que ves aquí en Alabanet, nuestro inicio en un espacio de recuperación fue vivir una experiencia de este tipo. A todos, en su mayoría, los que ves aquí enfrente de Alabanet. Eso fue lo que nos transformó la vida, ¿sí? Y nos mantiene hasta el día de hoy, ¿sí? Exacto. Entonces, esto que vamos a hacer, de hacer esta primera experiencia, no te vayas con la finta, no es un negocio, ¿sí? Tampoco te vamos a ir a ayudar, vamos a hacer que tú te ayudes, te vamos a dar las herramientas necesarias, y nosotros también estamos trabajando una recuperación. Exactamente. ¿Sí? Entonces, pues apúntate, nos vamos a poner muy bien. Creo que hasta va a haber música, cabrón, ¿no? Qué padre. Creo que hasta va a haber música, ojalá se motive por ahí el grupo que ya me lo comentó. Y nos vamos a poner chingón, vamos a poner bien. Entonces, regístrate, llámame aquí o llama aquí a la Banet. Llámame a mi teléfono celular 55 27 53 35 80 y con gusto, bueno, pues ahí te reservamos. Sí es muy necesario que vivas tus 4 juntas de preparación. No llevamos gente si no va preparada. Perfecto. Sí, porque pues no, mira, muchos grupos te llevan hasta sin preparaciones. Y luego allá en la experiencia andas como gallina sin cabeza, ¿no? Entonces no, vamos a romper con todas esas malas prácticas y aquí te vamos a preparar bien. Y a la alta escuela, son muchos años de experiencia. Pues vámonos, Damián, muchas gracias. Perfecto. Nos vemos en un ratito en punto de las 7, ya en 10 minutos. Exacto, 10 ya minutos. Está por acá Ramón Velázquez, sí, vamos a tener, todavía ni empezamos el programa, ya me estoy cagando en la risa. Vamos a tener una sesión, un programa de risoterapia. Risoterapia, o sea, se va a poner bien también, o sea, no todo, bueno, ya cuando sufriste y lloraste y te dolió, también hay que meterle un poquito de alegría. Así, ¿no? Así es. Y si necesitas ayuda y si necesitas una consulta terapéutica a distancia, modalidad online, videollamada, ya sea por llamada telefónica también, contáctame ahí en mi número telefónico. Y también para lo de la terapia grupal, mándame un WhatsApp, mándame un mensaje y ya mi asistente estará recabando tus datos para que nosotros nos pongamos en contacto contigo para indicarte la fecha, indicarte todas las situaciones correspondientes al taller. Y al taller, tenemos el taller de Vane, a la psicoterapia grupal o a las terapias psicológicas individuales. Hay harta chamba. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta la próxima. Alabanet 4 y 5. Desde Catepec de Morelos, Estado de México. Alabanet 4 y 5 con 128 kilobytes por segundo de potencia estéreo. Escúchenos en vivo de manera simultánea por YouTube, Facebook y Alabanet 4.
Descarga nuestra app